ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos el día de hoy a este curso de digitalización de documentos. Bueno, estamos entrando en una etapa pues bastante moderna, ¿no? No solamente nosotros, sino también el Estado está siendo parte de esto. Bien, el día de hoy, bueno, tengo el honor de nuevamente ser parte de un curso especializado con la familia Udeápolis. El doctor Rieder sabe que yo encantada de poder formar parte de esta gran familia que sobre todo, aunque ustedes no los crean, nos exige también bastante a nosotros como docentes. Y estamos aquí para aprender todos. Aprenden ustedes como participantes, aprende el doctor, aprendo yo también. Todos los días estamos justamente, ¿no? Abiertos, somos un librito abierto en el cual anotamos algo nuevo y eso es bueno en realidad. Felicitar antes que nada a todos los presentes porque desde ya el hacer un esfuerzo, dedicar un poquito de tiempo a capacitación es algo que se debe de reconocer. ¿No? Fuera del tema económico, lo que importa es el tiempo que estamos invirtiendo de alguna manera. Y es una inversión, porque este nos va a permitir realizar un mejor trabajo, tal vez tener otras opciones laborales, ¿no es cierto? Y conocer sobre todo un poquito más. El día de hoy vamos a hablar del punto de digitalización de documentos, no solamente referido a la parte del archivo, sino también al actual, ¿ok? A lo que corresponde al trámite documentario. Como el doctor lo ha señalado, mi forma de trabajo es, yo voy avanzando por bloques. Terminado cada bloque, podemos hacer una o dos preguntas para poder culminar la exposición. Y una vez que la culminemos, igual dejamos el micrófono abierto para que todos puedan participar. Pero voy a estar atenta constantemente a lo que vayan escribiendo en el chat. ¿Ok? Más bien, permítanme ir tomando mi cafecito. En realidad, donde estoy, yo los saludo desde la heroica ciudad de Tacna. Y en este caso, estamos haciendo ya se está sintiendo un poquito el frío en nuestra ciudad. A otros los veo pues con politos, ¿no? Quien como ustedes que están todavía con un poquito de calor. Entonces, vamos a empezar. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Doctor Reader, si me permite, ¿poder compartir pantalla? Sí, sí está disponible, Ok, doctor. perfecto. Bien. Listo. Solo me confirman si ya estoy compartiendo pantalla, por favor. Sí, sí se puede visualizar, doctora Natalia, y también los Ok. participantes. Gracias. Bien. El material, bueno, va a ser compartido de todas maneras con ustedes. Yo sé que son bastantes diapositivas. En algunos casos no voy a leer toda la diapositiva, es solamente para un conocimiento y para que ustedes lo tengan guardado como un material que les pueda servir, ¿no? Ante cualquier consulta cuando ya estemos en la práctica de todos estos conocimientos. El día de hoy vamos a hablar sobre la digitalización de documentos. Y a manera de introducción, yo les había comentado, estamos tratando, ¿no? de modernizarnos. Y el Estado no es que ahora, recién o a raíz de la pandemia lo esté haciendo, esto viene desde mucho antes. Simplemente que en la pandemia entramos en un estado de necesidad, de que ya sí, tengo que empezar a digitalizar porque lo necesito. Entonces, hoy en día contamos con herramientas como, por ejemplo, buenos escáneres, tenemos en este caso, dispositivos de almacenamiento, aparte de computadoras, tenemos incluso dispositivos externos, tenemos a la nube como una gran ventaja. Entonces, el Estado está tratando de hacer de que nosotros podamos brindar un buen servicio al ciudadano y fuera de eso, toda la documentación que vamos acumulando, que año a año va creciendo, se mantenga de manera organizada, ¿ok? En eso prácticamente vamos a reducir porque es que vamos a digitalizar documentación. Esto no solamente es una directiva que se da de obligatorio cumplimiento para el Estado, sino también para el sector privado, porque muchas de las empresas que contienen información, ¿qué es lo que van a hacer con esa documentación? Definitivamente no pueden en todo caso simplemente eliminarla, ¿ok? Entonces, para poder hacerlo, si es que yo creo que es necesario, voy a tener que seguir algunos criterios. El logro de aprendizaje del presente curso tiene como intención para ustedes lo siguiente. Este curso va a abordar, en este caso, procesos y herramientas necesarios para la conversión de documentos físicos a formatos digitales, abordando aspectos técnicos, legales y prácticos, desde la captura de la información hasta su almacenamiento seguro. Los participantes van a adquirir habilidades claves para poder optimizar la gestión documental, cumplir con estándares de calidad y contribuir eficazmente a la transformación digital de las organizaciones. Además de eso, yo les voy a dar un plus. El poder comprender la importancia de la política nacional de modernización de la gestión pública, en particular, el eje transversal del gobierno abierto y el gobierno electrónico.
Hoy esa no es la charla, porque esa charla ya le hemos dado en muchas oportunidades, también con Udeápolis, pero en sí todas estas funciones o todo este desarrollo que se ve es porque estamos tratando de implementar esta política de modernización. Yo sí siento que el Archivo General de la Nación viene invirtiendo mucho tiempo, dinero y conocimientos en mejorar este tipo de servicios que brindaba respecto a los documentos archivados. Miren, particularmente las entidades a veces no le toman mucha importancia, pero yo sí considero que un archivo de una entidad es súper importante porque contiene la parte histórica, contiene los antecedentes, contiene expedientes que han dado algún resultado o han generado algún trámite. Entonces, yo sí considero que son los tesoros que tiene en este caso la entidad. Es como nosotros, en nuestra casa siempre guardamos recuerdos, ¿no? Porque son cosas importantes para nosotros. En las entidades, si bien es cierto, no vamos a guardar recuerdos, pero sí documentación que nos va a servir más adelante. La base legal es bastante amplia, solamente la voy a nombrar, pero poco a poco vamos a desarrollar alguna de ellas. Tenemos, por ejemplo, la resolución de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que es una de las que más vamos a utilizar el día de hoy, que es la 2/2021, que justamente es la Directiva de Generación y Uso de Códigos de Verificación Digital, más conocidos como los CBDs, en las entidades públicas, ¿ok? Que son pues esos numeritos que nos aparecen en las firmas digitales, ¿ok? Tenemos a la ley 27.269, que es la ley de firmas y certificados digitales. Eso no lo vamos de alguna manera, ahondar mucho el día de hoy, pero sí vamos a utilizar muchos conceptos de esta ley. El decreto legislativo 14, que aprueba pues el gobierno digital, ¿no? Definitivamente. El decreto de urgencia 6/2020, que crea, en este caso, el Sistema Nacional de Transformación Digital. Tenemos al decreto de urgencia 7/2020, que es un decreto de urgencia que aprueba el marco de la confianza digital y dispone de medidas para su fortalecimiento. El decreto supremo 52/2008, que es un decreto que aprueba el reglamento de la ley de firmas y certificados digitales y modificatorias. El decreto 29/2021, que es el decreto supremo que aprueba el reglamento del decreto legislativo 1412, que habla sobre la ley del gobierno digital. La resolución de Secretaría de Gobierno 01/2017, que aprueba el modelo de gestión documental. La ley de modernización de la gestión del Estado, definitivamente. El decreto 681, que es uno de los principales e iniciales que de alguna forma el Estado norma y regula el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivos de documentos e información, tanto respecto a la elaborada en forma convencional, por cuanto a la producida por procedimientos informáticos en computadoras. El decreto legislativo 827, que amplía este decreto 681, y la norma técnica peruana más conocida como la NTP 392.030-2002 del año 2015, que es denominada microformas, ¿no? Que son todos los requisitos de organizaciones que administran los sistemas de producción y almacenamiento aprobados por la resolución electoral 16/2015. En algunos casos, algunas normas han presentado modificatorias, ¿ok? Algunas se mantienen todavía estáticas. Yo creo que estamos en un proceso de cambio, ¿ok? ¿No se escucha? Veo mensajes de que no se escucha. Doctor Reader, no sé si es que usted puede verificar eso. No, doctora, adelante, porque yo ya hubiese interrumpido. Ok, perfecto. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos visto que estas normas nos van a permitir que de manera correcta nosotros sigamos todo un procedimiento para la digitalización de documentos. No es que, ya, entonces, ¿saben qué? Hoy en día en el celular hay aplicativos que tienen escáner, ya. Entonces le tomo una foto y listo, perfecto. Eso mismo, el escaneado, me va a pasar, y lo voy a guardar como un archivo. No, no funciona de esa manera. Nosotros debemos de seguir estándares que nos permitan que esta documentación a la larga no se vaya deteriorando. Y es más, si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros tenemos, si nosotros, alguno de ustedes de hecho, tiene algún certificado escaneado de hace, qué sé yo, 5 o 10 años, particularmente yo los tengo, la versión es como que un poco se distorsiona cuando lo agrandas o cuando lo pones más pequeño, ¿no es cierto? Lo quieres modificar y va perdiendo su resolución. Entonces, es importante que al momento de digitalizar tengamos en consideración todos esos puntos para no perder nuestra información. Recuerden que en muchos casos la información se digitaliza ¿con qué intención? Con la intención de destruir la anterior, ¿no? Porque nos está ocupando espacio. Y es que antes teníamos archivadores de archivadores, al menos los que trabajamos en gestión pública sabemos que todo lo tenemos que documentar porque en cualquier momento nos pueden llamar o preguntar sobre algún tema y tenemos que tener la información. Entonces, ¿hasta qué punto nos vamos a llenar de esta información? En primer lugar,
si bien es cierto, no está del todo relacionado al tema de la digitalización, pero para mí sí es una norma muy importante, es la Directiva 3/2023 de la AGN, de DPA, que se denomina Lineamientos para la Valoración de Documentos Digitales Archivísticos, ¿ok? No es del todo, les digo, porque es una de las bases del tema de la digitalización y es más, muchos conceptos se basan en esta norma, pero definitivamente pues el Archivo General se ha dado la molestia de darnos por ahí, ¿no? En cada caso para que nosotros podamos aplicarlo. Esta norma tiene la función principal de poder disponer del área de gestión documental y servicio al ciudadano para que notifique esta resolución junto a los anexos a los interesados y encarga a la Secretaría General la publicación de esta resolución. Yo les he adjuntado ahí un link, ¿ok? El que está con letritas rojas en todos los casos, en todas las páginas, en todas las diapositivas que vean estas letritas rojas, quiere decir que ustedes le tienen que hacer un clic nomás y los va a llevar a la página donde van a poder obtener toda esta información, que básicamente son normas lo que adjunto. Yo sé que de los presentes, tal vez no todos somos abogados. Yo tengo, ajá, en este caso soy abogada, tengo el derecho de profesión, pero yo sé que no todos somos abogados, ¿ah? Tal vez algunos han estudiado otra carrera, son administradores, qué sé yo, ingenieros, y están en el campo también de la digitalización. Entonces, es más, si es que hay un ingeniero por ahí informático, ayúdenme porque ustedes conocen todo el tema de la digitalización mucho mejor que todos nosotros, ¿ok? Así que si hay por ahí un ingeniero informático, me pasa la voz por el chat. Esta directiva tiene como objetivo y finalidad lo siguiente. En el caso del objetivo es poder brindar lineamientos que van a garantizar de manera correcta la ejecución de la valoración de los documentos archivísticos digitales en las entidades públicas. Ojo con eso. Y va a poder establecer los aspectos relacionados con la valoración aplicada a los documentos archivísticos digitales para poder orientar a las entidades públicas, ¿no? Para que puedan de alguna manera fortalecer, ya a través de la eficacia y la eficiencia, los procesos para poder contribuir a la mejora de la gestión archivística digital. Miren, el tema de la digitalización es un punto muy importante y que si alguna entidad trabajó de manera digital antes de la pandemia, no tuvo ningún inconveniente durante el proceso de pandemia. Pero si de alguna forma no estábamos acostumbrados, los resultados fueron fatales. Yo les comento algo. El de la entidad de la cual formo parte, que es el gobierno regional de Tacna, cuando nosotros entramos en el periodo de pandemia, tenemos un sistema de trámite documentario, ¿ya? Y este sistema, aparentemente digo porque nunca funcionó, tenía una opción que era digitalizar el documento y adjuntarlo, ¿ya? Entonces era como que tú entrabas y podías ver, darle seguimiento e incluso ver con qué documento se había contestado, ¿no? Todo el mundo decía, uy, qué interesante, pero nadie lo hacía por falta de tiempo. Entonces, cuando entramos en el periodo de pandemia y nos dijeron de que teníamos que irnos a trabajo remoto, y dijeron, ya, pues, ¿no? Es momento de hacer uso del sistema. Les soy sincera, el sistema a las 3 horas de funcionamiento colapsó. Nunca funcionó nuestro sistema, porque fue tanta la carga de documentación que el sistema se quedó sin ningún tipo de espacio. O sea, imagínense, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que definitivamente estábamos manejando un sistema que era deficiente. Sí, se ha mejorado, se ha implementado nuevas formas. Hoy en día podemos tal vez almacenar un poco más, pero yo creo que esa fue una clara muestra de que no estábamos preparados para la etapa de la digitalización. Esta norma, al igual que todas las demás, señala claramente que el responsable principal y que el que se va a encargar en este caso de poder implementar todas las normativas, ya sea correspondiente al tema archivístico, al tema administrativo, a las resoluciones que se brinden donde obliguen a que nosotros entremos, en este caso, allá al mundo digital, porque somos parte de un gobierno digital, y de brindar, en este caso, todos los recursos, ya sean humanos, materiales, financieros e intangibles, va a ser el titular de la entidad. ¿Cómo lo va a hacer? Lógicamente, él va a tener que implementar las normativas y hacer que éstas se cumplan, sí o sí. Es el responsable. Entonces, si este responsable no asume, ¿ok? Va a tener también que cumplir, ¿no? Con una sanción. Perfecto, Enrique Varela. Cualquier cosa te voy a estar molestando entonces. Bien, nosotros, en realidad, lo que vamos a ver es un resumen de este proceso, ¿ok? Esta es una información que yo he tomado, en este caso, de otro docente. Vamos a partir desde el momento de la recepción de la documentación. Permítanme cambiar de puntero un ratito, por favor. Tenemos un momento importante que es la recepción de la documentación
que es la que le va a dar el nacimiento a todo proceso y procedimiento, ¿sí o no? Desde ahí vamos a partir, para lo que fuere. Esta documentación va a pasar por un periodo de preparación, luego que ha sido tal vez tratada, ¿no es cierto? Y tengo una respuesta, ¿ok? Luego va a pasar por una digitalización, por una reintegración, por una indexación y asociación de imágenes, por un control de calidad por parte del proveedor, por un control de calidad por parte del cliente y vamos a entregar una documentación. Si no lo mides, no lo controlas, si no lo controlas, no lo mejoras. De alguna forma, todo este proceso que nosotros vamos a ver que se va a poder desarrollar, en este caso en entidades públicas o también en las privadas, ¿cuál es la finalidad que van a tener? De que nosotros podamos contar con documentación en tiempo real, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que yo entro y simplemente le doy un clic y tengo el documento. No tengo que ir hasta un archivo, bajar la caja, sacar la caja y empezar a buscar uno por uno. Porque eso ya no, ya pasó de tiempo. Y es más, si ustedes, alguno de ustedes trabaja en un archivo, ya es tiempo de empezar a actualizarnos. ¿Ok? Se nos hace mucho más fácil el poder tener todo de manera digital. Vamos a ir con la primera parte, en este caso, uno de los primeros segmentos del curso del día de hoy, que habla sobre la selección y verificación del estado de los documentos, ¿ok? Aquí yo les quiero señalar algo muy importante. Nosotros vamos a hablar de la verificación digital. Dentro de esta verificación digital, aunque ustedes no lo crean porque tal vez casi nadie lo ha utilizado, nosotros tenemos mecanismos de verificación. El Estado te otorga mecanismos de verificación. ¿Qué voy a verificar, doctora, el día de hoy? Yo voy a verificar que los documentos que se dicen que están digitalizados o que cuentan, por ejemplo, con firmas digitales, sean originales. ¿Ok? Los mecanismos de verificación son documentos emitidos en formato electrónico, con firma digital, que deben contar obligatoriamente con la dirección web y el código de verificación que permitan que él o la administrada pueda constatar su existencia, mediante la autenticidad e integridad de la sede digital del Archivo General de la Nación. En este caso, miren, basta con que nosotros en el Google pongamos verificación de documentos y automáticamente nos envía esta página en donde ustedes pueden verificar ingresando datos si realmente el documento digital tiene algún tipo de validez. Es decir, que ha sido registrado correctamente. Ojo, yo no hablo de un documento digital cuando yo escaneé una solicitud y la ingresé por mesa de partes virtual. No, pues en este caso sí es cierto, va a tener un código único de trámite, pero no tiene ningún tipo de firma digital. Entonces, no me va a figurar. Tenemos a la directiva 002, en este caso 2021, que es una directiva que regula la generación del uso y código de verificación en las entidades de administración pública. ¿Ok? Esta, estoy leyendo el chat, por eso me quedo en esto. A ver, dice... Ya, a ver. Las disposiciones de la presente directiva forman parte del proceso gradual de transformación de la organización y funcionamiento de la administración pública en el ámbito de las relaciones que mantienen con los administrados, por lo que representa un avance de tránsito hacia el gobierno digital. En este verificador solamente vamos a poder, en este caso, vale la redundancia, verificar información de entidades públicas. Esto va respecto a la consulta que hace uno de sus compañeros y podríamos verificar, por ejemplo, el tema de los títulos, ¿ya? Si son emitidos por entidades públicas, es decir, por una universidad del Estado, sí vas a poder verificar. Pero si es una privada, no vamos a poder hacerlo porque todavía no tenemos acceso a esa información. Todavía el Estado está en proceso de poder articular, no se preocupen y tal vez en algún momento lo tengamos. Respecto al link de la verificación, por aquí lo tengo, si no me equivoco. Si no, no hay ningún problema. Al finalizar, se los mando por el chat para que lo tengan. Estas disposiciones, asimismo, van a representar un mecanismo por parte de la administración para poder brindar mayor seguridad y confiabilidad a los administrados sobre la autenticidad de las representaciones impresas de aquellos documentos que han sido emitidos o presentados de manera digital. ¿Cómo sé yo si realmente ese documento es verdadero? Si tiene algún tipo de validez, si por ahí nadie lo falsificó, ¿no es cierto? Y es que ustedes se deben haber dado cuenta que hoy en día son muy utilizados los QRs, ¿no? Incluso siempre te dicen, ah, ya, te voy a emitir un certificado de capacitación y va acompañado tu QR que lo hace, pues, que nadie lo pueda falsificar. En este caso es una especie de identificación, ¿no? Que se genera. Y bueno, eso te va a permitir hacer valer de que sí, pues, que tú lo escanees en cualquier momento y el certificado sale. Esto lo estamos haciendo ya en la parte privada.
En el sector público estamos validando, en este caso, a través de este sistema de verificación. ¿Ok? Esta directiva, la que les acabo de mencionar, que justamente trata de la verificación de los documentos, tiene por objeto poder regular el uso del código de verificación digital, el famoso CBD, que hoy lo vamos a ver a cada rato, así que vayámoslo aprendiéndolo. En esta generación de representación imprimibles y la verificación en representaciones impresas, así como poder establecer disposiciones para estandarizar códigos de verificación, ¿no? Y representación imprimible en las entidades del Estado. Su finalidad va a poder ser contribuir en la prestación de servicios digitales de manera segura e interoperable, mediante la verificación de la autenticidad de estas representaciones impresas o imprimibles generadas por entidades públicas con el fin de generar confianza en el entorno digital. Aún a muchas personas nos cuesta creer bastante en la parte digital. Porque sí, pues efectivamente no somos un país seguro en la parte digital, ¿sí o no? Es más, recién estamos conociendo los delitos digitales, entonces de alguna forma no tenemos la certeza de que qué va a pasar, ¿no? Si en este caso alguien falsifica información, ¿ok? O lo utiliza de mala forma. En este caso, la directiva esta de verificación digital, ¿de qué nos va a hablar? Hace rato les mencioné, les dije, hay un término que los vamos a utilizar mucho, que es el CBD. Significa, bueno, CVD, ¿no? Es el código de verificación digital. Este consiste en que es una secuencia de 16 dígitos que permiten verificar la autenticidad de una representación impresa mediante el cotejo de una representación imprimible localizada en la sede digital de la entidad. Ahorita les voy a explicar con un ejemplo. Este CBD va a tener algunos campos, o su estructura va a estar basada en algunos campos, como por ejemplo son la versión, que es un dígito que va a identificar la versión de la estructura, ¿ok? Para el caso de las disposiciones de esa directiva se va a utilizar el valor cero. La cantidad de milisegundos, que son los números de milisegundos transcurridos desde la medianoche del 1 de enero del año 2021 hasta el momento del CBD, de generación, de creación. Un sufijo que está conformado por los dos primeros dígitos de un número entero generado aleatoriamente. Un dígito de chequeo, que es un dígito calculado en el algoritmo de Lu, utilizado como una entrada de secuencia de dígitos conformantes por los literales A, B, C y D. ¿Ok? Permítanme. Que en realidad ocurre de esta manera. Si nosotros aquí nos vamos a dar, el CBD que concluye, pues, que contiene los dígitos que les habíamos mencionado. Tenemos en este caso, ¿no? Dígitos en la versión uno, las cantidades de milisegundos desde la medianoche del 1 de enero del 2021 hasta la fecha, ¿ok? El sufijo, el dígito de chequeo, ¿no? Para una visualización, los 16 dígitos del CBD son agrupados en 4 grupos de 4 dígitos cada uno, sin guiones, separados por espacios en blanco. Por ejemplo, en este caso tenemos el 00, 15, 3824, 18, 28, 1, 2104. Este de acá va a ser la versión, este de acá va a ser lo que contiene la parte azul, la llave, bueno, desde el segundo número, ¿ok? Hasta el antepenúltimo número, va a ser la cantidad de milisegundos que ha ocurrido desde esa fecha hasta la actual. El sufijo, ¿ok? Como hemos señalado, pues es un número, en este caso, no aleatorio, y el dígito de chequeo, ¿ok? Que va a ser el 4. Y así es como va a estar constituido en este caso este CBD. Se sobreentiende que como nosotros estamos hablando de diferentes tiempos, de diferentes milisegundos que se van a dar, que no vamos a poder registrar al mismo tiempo un documento, estos códigos siempre van a ser variantes, ¿ok? Y esa es la idea, que en realidad pues no se repitan, ¿no? La verificación, miren, aquí está el link. La verificación de las cuales he hablado, justamente nos va a servir para qué. Si tú necesitas corroborar la validez de los documentos impresos, imprimibles electrónicos, que han sido generados, ojo, por instituciones públicas del Estado, vas a poder hacerlo a través de herramientas digitales desarrolladas por el gobierno. Este servicio busca apoyar la prestación de servicios digitales de manera segura con la finalidad de contribuir a la satisfacción y generación de la confianza de la ciudadanía hacia los entornos digitales. En el material está el link, ustedes solamente le van a tener que hacer un clic y listo, van a poder ingresar, ¿ok? No se preocupen, si gustan también al último me hacen acordar porque su docente tiene un poco de mala memoria y yo les envío igual el link por el chat, pero de todas maneras está en el material. Si se han inscrito al curso, no hay ningún problema, ahí tienen todo el material.
Dentro de este proceso de digitalización hay un punto también importante aparte del de la verificación, que justamente es la firma digital. ¿Ok? No es el fondo de esta clase la firma digital, en realidad ese es otro curso, pero vamos a hablar un poquito porque sí tiene que ver con el tema digital. La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica criptográfica asimétrica. Va a permitir la identificación del signatario y ha sido creada por medios, incluso a distancia, que van a garantizar que éste mantiene su control con un elevado grado de confianza, de manera que está vinculado únicamente al signatario y a los datos que éste refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y detectar cualquier modificación ulterior. Tiene la misma validez, eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un prestador de servicios de certificación digital debidamente acreditado que se encuentre dentro de la infraestructura oficial de la firma electrónica y que no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos en el Código Civil. ¿Ok? En este caso, bueno, aquí más o menos este es el programita que se utiliza para poder colocar la firma. Yo no sé si alguno de ustedes haya utilizado este programa en algún momento, pero bueno, requerimos de una lectora que es una especie de maquinita que se ingresa el DNI de la persona, ¿ya? Y luego de esto, tú, el documento, una vez que lo tienes escaneado, tú vas ingresando los datos, ¿no? Y acá vas a poner si tu firma es visible o no visible, ¿ok? Y incluso tienes la opción de poder elegir la ubicación en el documento, siendo que esto va a ser la especie de hoja, ¿no es cierto? Entonces tú vas a elegir si lo pones en la parte superior, media, inferior, izquierda, derecha, en centro, donde tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos hablamos de vistos que podrían ser en este caso alineados hacia este lado, ¿no? O también una firma pues de manera central, ¿ya? Se ingresa incluso hasta el tamaño y bueno, con la opción guardar y validar es más que suficiente para que ya el documento sea emitido con la firma digital. Esta verificación de firmas digitales de las cuales hace rato hemos hablado, que es lo que justamente nos va a permitir determinar si el documento es verdadero o no, permite que la autenticidad e integridad de estos documentos que son presentados a través de una mesa de partes, ¿ya? Cuenten con representaciones gráficas de firmas digitales, emitidas por autoridades de la administración pública, que se efectúa cediendo a un archivo electrónico de la entidad emisora a través de la dirección web que consta en dicho documento. El personal accede a esta dirección indicada y procede a descargarlos del archivo digital de la entidad emisora. El documento descargado es utilizado para verificar la validez de las firmas digitales contenidas, haciendo uso de un software de firma digital acreditado por la autoridad administrativa competente. Si la verificación resulta exitosa, se procede a registrar el documento descargado en el sistema. Si fuese el caso que no se logre comprobar la existencia del documento en la sede digital, o en el caso el software de verificación detectase que la integridad del documento ha sido vulnerada o que las firmas digitales contenidas en el documento no son válidas, se procede a observar dicho documento siguiendo reglas indicadas en la directiva. Ojo con algo. ¿Por qué yo tendría que observar documentos? Vamos con el siguiente caso. Ustedes saben que hay documentos que sí o sí se tienen que presentar de manera original, ¿no? Pero también por otro lado el Estado nos brinda la opción de las famosas mesas de parte. Entonces, cuando yo ingreso un documento con mesa de partes y si este documento está correctamente digitalizado y cuenta con una firma digital, basta con que pongamos una dirección electrónica para yo poder ingresar automáticamente con esa dirección y verificar si el documento es verdadero o no. Y ya no sería necesario decirle a la entidad, aló entidad, por favor, está observado tu documento, ven y preséntame el original. Si nosotros estamos hablando de que queremos entrar a un mundo completamente digital, y lo cual de verdad sería genial, porque nos ahorraríamos algo muy importante, que yo siempre peleo por lo mismo, papel. Empezando por ahí nomás, los recursos del Estado no tienen idea cuánto papel gastamos las entidades públicas. Entonces, si nosotros realmente manejáramos un gobierno digital, ahorraríamos todo este recurso y podríamos utilizarlo en otra cosa. ¿Ok? ¿Cómo en este caso yo voy a poder reconocer la validez de los documentos con firma digital? Miren, hace rato les puse un link, este es otro link, ¿ok? Es lo mismo, es un validador también, en este caso un verificador. Es muy sencillo. Un ciudadano recibe documentos de una entidad pública que se encuentren firmados digitalmente, no requiere pagar a un perito o esperar meses para el reconocimiento. Simplemente va a entrar a este link, carga el documento y se mostrará si el documento es auténtico o no. En el caso de que tú tengas el documento, pues, ¿no? Ya digitalizado. La firma digital y los documentos electrónicos traen muchos beneficios, entre ellos ahorrar costos al ciudadano. No se requiere pagar por copias físicas. Asimismo, la entidad economiza no solo el papel, sino en todos los gastos que irroga sacar fotocopias de los documentos, electricidad,
tinta, horas hombre trabajando, hojas. El documento electrónico con firma digital además permite que el Estado se muestre más transparente en sus procesos, procedimientos y funciones. Por ello es que la administración pública debemos seguir aportando para la consolidación del gobierno digital. Hace muchos años hablamos nosotros, ¿ya? De que básicamente es importante que empecemos ya a digitalizar. ¿Por qué? Porque incluso estaríamos apoyando a la transparencia. Tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? En la cual regula el tema de los portales de transparencia. Sí, si bien es cierto, del 100% de entidades del Estado, qué sé yo, sinceramente y a mi criterio, el 40% cumple y digitaliza todo y lo sube al sistema para que el ciudadano no tenga que estar pidiendo copias de nada. Pero ¿y el otro 60%? ¿Por qué no lo hace? Si nosotros fuéramos totalmente transparentes y publicáramos todo lo que emitimos, en este caso, y firmamos y reconocemos como actos resolutivos o como actos, en este caso, dentro de cada entidad, nos ahorraríamos la demanda de tantas solicitudes que nos presentan y que generan a veces hasta carga laboral. Pero eso es una consecuencia o es un resultado de que no estamos de alguna forma haciendo bien nuestra labor. Es decir, que no estamos siendo transparentes. A mi criterio es eso. Entonces, no podemos pedirle al ciudadano de que el ciudadano confíe en ti, que el ciudadano te deje trabajar si no estás ejerciendo tu trabajo bien. ¿Qué nos cuesta? ¿Es caro? No. Hoy en día las plataformas que ofrece el Estado te permiten de verdad subir esta información y tener incluso páginas sin ningún tipo de costo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. El segundo segmento es preparación y escáner de documentos. También tenemos de alguna forma lineamientos que nos van a señalar cuál va a ser la correcta digitalización que vamos a tener. Vamos a ver. ¿Qué entendemos por digitalización? Es un proceso tecnológico que permite la reproducción del documento archivístico que se encuentra en un soporte análogo, ¿ok? Hablamos de soporte análogo cuando nos referimos a qué? A papel, a videos, a cassettes, a cintas, a microfilms, entre otros, ¿ok? En una imagen digital que está codificada, fiel e íntegra a un documento archivístico, que solo puede ser legible mediante un dispositivo electrónico digital. La resolución 65/2023, que miren, es de marzo del año 2023, del año pasado, estableció un proyecto de directiva que se determinó como lineamientos para la digitalización de documentos archivísticos. A la fecha todavía no se ha aprobado, ¿ya? Sorprendentemente, en esta misma resolución se establece un plazo de 15 días para que todas las entidades del Estado hagamos llegar nuestras propuestas. Porque la idea es que sea una norma que esté socializada. Sin embargo, no hay ningún tipo de aprobación. Lo que yo voy a hacer ahorita es mostrarles partes del proyecto y parte de lo que tenemos ya aprobado mediante otras directivas y lineamientos. Pero miren, este proyecto es muy interesante porque en realidad nos ayudaría mucho. Vamos a partir primero de la preparación de documentos, ¿ok? ¿Cómo yo voy a preparar un documento para poder digitalizarlo? Cuando nos presentan un documento en físico, me refiero a un expediente, este contiene hojas, estas hojas generalmente están engrampadas, ¿no? Entonces, yo para poder digitalizar, muchas veces con esa grapa no voy a poder. La tengo que sacar, tengo que verificar que toda la información esté correctamente foliada, esté ordenada, las hojas sean parejas, por ahí no haya nada que se pueda trabar o que pueda salir mal en la digitación. Entonces, justamente voy a iniciar con este proceso de preparación que incluye, que es un proceso en el cual yo voy a preparar los documentos como retirando todas las partículas que me impidan una digitalización, clips, grapas, fasteners, etcétera. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder facilitar el proceso de digitalización, asegurando la integridad de los mismos y la conservación de los escáneres de producción, porque sabemos que si una de esas cositas se mete en estas máquinas, pues nos la malogra los rodillos y no podemos avanzar más. Adicional a esto, yo quisiera que aquí hablemos no solamente de la parte del archivo, sino también de la parte que corresponde al trámite documentario, que es en realidad el curso tiene que ver con esto, ¿no? El artículo 129 de nuestro tubo de la ley 27444, que justamente nos habla sobre las normas o las reglas de recepción documental, miren lo que señala. Dice, las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar la recepción personal de escritos de los administrados y evitar su aglomeración. Inciso número 5. Instalar mecanismos de autoservicio que permitan a los usuarios
suministrar directamente su información, teniendo al empleo de niveles avanzados de digitalización. Esto también lo hace en actualización a la Ley de Gobierno Digital. Y miren, si nosotros entendemos, vamos por lo siguiente. ¿Qué nos dice esta norma? Nos dice que respecto a la instalación de mecanismos de autoservicio, que busca que los usuarios puedan, de alguna manera, suministrar esta información que sea necesaria en las entidades mediante sistemas de digitalización, como por ejemplo, realizar inscripciones, empadronamientos, registros, matrículas por Internet o computadoras habilitadas para este efecto, en vez de tener que dedicar personal a acceder a la información y convocar a la presencia de personas en las entidades. ¿Ok? Miriam, las manitos las levantamos solo al finalizar. Por ahora, por el chat, por favor. Ahí te leo. Entonces, de alguna manera, el Estado nos está diciendo lo siguiente. Mira, entidad. Tú estás en un proceso de digitalización, ¿no es cierto? Un proceso de modernización. Ya, no me estoy enfocando ahorita en la parte que corresponde al archivo, sino en la parte del trámite documentario. Si tú quieres que en este caso los administrados trabajen de acuerdo a la norma, dale las herramientas necesarias. ¿Cómo puedo lograrlo? Yo puedo en este caso, ya, generar que de alguna manera el usuario me ingrese su información a través de una computadora, ¿ok? En este caso, darle las computadoras como herramientas, porque seamos sinceros, no todos la tenemos. Entonces, no, pero tiene celular, que por el celular lo haga, perfecto. Entonces, trabaja sistemas que sean amigables y que permitan que desde un celular yo pueda ingresar información de manera fácil, ¿ok? Sin de alguna manera ponerle obstáculos o barreras a los usuarios. Esto es respecto al tema de la recepción documental. Cuando nosotros hablamos justamente de esta digitalización de archivos, porque primero los vamos a preparar y el prepararlos quiere decir retirar todo lo que nos puede impedir que nosotros procedamos a digitalizarlo o a escanearlo, entonces ya estoy iniciando una etapa. Ahora vamos con la parte que corresponde a la digitalización. Las entidades en realidad deben de efectuar estudios preliminares del tipo de características de los documentos archivísticos cuando deseen de alguna forma proceder a su digitalización. Deben de velar por documentos archivísticos que se encuentren identificados. Eh, Esta digitalización de documentos va a permitir la consulta y garantizar la autenticidad, la integridad, la fiabilidad, la disponibilidad. ¿Por qué creen ustedes que nosotros digitalizamos? ¿O por qué creen que el Estado busca digitalizar? ¿Alguno de ustedes? Por el chat, tal vez, chicos. Cero papel, perfecto, Jorge Rodolfo. ¿Por qué otro motivo el Estado busca digitalizar? Para conservar los documentos, también es cierto. ¿Por qué? Porque miren, nosotros, hay muchas opciones, ¿no? Y las voy a leer todas. De alguna manera, nosotros vamos a considerar algo. Miren, vivimos en un país en el cual tenemos desastres naturales. Un huaico, una lluvia y se llevó todo el papel. Ya ha ocurrido, o sea, no es que no haya de alguna manera nunca ocurrido. Ha ocurrido definitivamente, ¿ok? Ay, acá. Ya me perdí con tantos. Accesibilidad, espacio, orden, agilizar la información, preservar información, conservación de documentos, cero papel, para que duren los documentos, cumplir con la directiva también, ¿no? Un cumplimiento. Ecoeficiencia, simplificación administrativa, que es una de nuestras políticas que manejamos, efectivizar la búsqueda, mayor rapidez. Exacto. Miren, cuando nosotros tenemos de alguna forma archivos y los tenemos en papel, vamos a tener que ir y buscar, ¿no? Digamos, quiero el informe número 15 de este año. Voy y busco mi papel y empiezo a buscar hasta que encuentro el informe y lo desengrampo y le saco copia y luego lo vuelvo a engrampar. Y si pasado mañana lo necesito, lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a desengrampar. Y en todo ese engrampe y desengrampe, el documento se dañó completamente, ¿sí o no? Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, particularmente a mí que veía el tema de resoluciones a cada rato. Y es más, el mismo documento, de tanto que lo pones y lo sacas del archivador, se empiezan a romper los huequitos del perforador, se rompe, tienes que poner una cinta scotch, tienes que ponerle una cartulina. Entonces, terminamos a lo tipo Frankenstein, los pobres documentos, y exacto, Natalie, se deterioran por tanta manipulación. Si nosotros empezamos a digitalizar y empezamos a crear nuestros propios archivos, ¿ya? Digitalizados, la resolución 15, link, ya, listo. La tengo acá, la mando a imprimir y listo. Si es que necesito imprimirla, si no, por ahí nomás les puedo verificar. Entonces, no le vamos a generar tanto daño a esa documentación que al final la vamos a tener de todas maneras impresa.
Eso nos permite que incluso si nosotros, que no desaparezcan los expedientes, porque se da mucho, evitar la corrupción definitivamente. Entonces, si nosotros manejamos archivos, ¿ok? O digitales, sí, vamos a mejorar mucho. Y es más, nosotros no podemos crear, miren, yo hace mucho tiempo manejo un archivo en mi Excel, a mi orden. Soy abogada, así que ya se imaginan, con el Excel no me llevo muy bien, pero trato de al menos, pues, organizarlo por años, por tipos, colocarle el número de folios para más o menos saber de qué se trata, ¿no? A la resolución ponerle su numerito. Entonces, yo estoy creando mi propio archivo. ¿Ya? Porque yo quiero tenerlo. Nadie me obliga, en mi trabajo no me obligan a hacerlo, pero para mí se me hace mucho más fácil. ¿Y eso a dónde se va? A mi disco duro externo, ¿no? Que ya en algún momento también el pobre va a colapsar. Pero ya tengo mi documentación organizada y para mí es una gran ayuda. Entonces, si empezamos a hacer que esto ya sea a nivel macro, definitivamente vamos a tener mejores resultados. Ahorramos tiempo. Las horas hombre son valiosas, entonces tenemos que aprovechar que el tiempo que yo pierdo en buscar un documento y sacarle una copia y desengramparlo y engraparlo y volverlo a poner en su sitio, lo podría estar utilizando en generar otro informe. Voy a ser más productiva para la entidad, definitivamente. Dentro de esta propuesta de directiva de lineamiento, señala que nosotros tenemos tres tipos de digitalización, ¿ok? Básicamente de acuerdo a las funciones que van a cumplir. La primera, me parece interesante esta estructura, es la digitalización con fines de consulta, ¿ok? Donde nosotros hablamos pues de lo que hace rato hemos comentado, ¿no? Que yo quiero verificar si efectivamente eso no es, entonces voy, recojo, verifico que sí es y perfecto, ya le di mi trámite. En la otra es la digitalización con fines administrativos. Tengo que adjuntarla a algún trámite. Necesito que sea el antecedente, que vaya acompañado de esto. Entonces la voy a buscar para esa función, ¿ok? Y la otra es la digitalización con fines legales. Hace un momento ustedes lo dijeron. Evitar la pérdida de documentación, la corrupción, ¿no? Si bien es cierto, también tenemos lineamientos para reconstrucción de expedientes, por ejemplo, que se pierden, pero ¿por qué se tendría que perder un documento en el Estado? ¿No? Básicamente por una total irresponsabilidad, creo yo, o bueno, puede ser el caso que por algún tipo de desastre o algo que no estuvo previsto, pero que yo sepa, hace mucho tiempo que en nuestro país no hay un terremoto donde se abra la tierra y se coman los expedientes, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente puede ser un guay con una lluvia que pasó y el material, pues sabemos que en este caso el papel sí se va a desintegrar en alguna forma con el agua, ¿no? Pero son muy pocos los casos en los cuales esto ocurre. Entonces, tengamos en cuenta, ¿ya? De que nosotros, tenemos que considerar, ¿ya? Que es importante el tema de la digitalización. A ver, María del Rosario dice lo siguiente, porque hace rato veo que va con el tema de la firma embebida. Dice, buenas noches, en el verificador de sistema salía el mensaje que decía que el documento estaba sin firma embebida y que seleccione la firma para validarla. En este caso es la firma digitalizada, a eso se refiere, ¿ok? Firma electrónica, perdón, firma digital. Cuando un usuario solicita lectura de un expediente con digitalización, ¿cuál o cómo es el proceso? En realidad, si es que tienen la documentación completamente digitalizada de manera correcta, no hay ningún problema. Podrían incluso dárselo a través de un correo electrónico, que es lo que hoy en día está permitido. Es una especie de asimilar el proceso de transparencia, ¿no? Sí hay un terremoto político, efectivamente. Tenemos un terremoto político, pero no como desastre natural que nos pueda causar un daño a la documentación que existe en físico en nuestro país. Eh, la digitalización de documentos con valor legal con la firma de fedatario fundamentado. Esto es de acuerdo al decreto legislativo 681 que vamos a hablar más adelante, Daniel, no te preocupes, ahí les voy a explicar por qué hablamos de un fedatario juramentado que, por ejemplo, solamente puede cumplir la función un abogado, a diferencia de un fedatario de cualquier institución que puede ser cualquier persona, ¿ok? Ya, no nos adelantemos, vamos con paciencia, ¿ok? Continuamos. Existen criterios básicos que nosotros tenemos que considerar para una correcta digitalización. En primer lugar, la asignación de recursos, que lógicamente vamos a necesitar equipos y personal idóneo, ¿ok? No me traigas pues un escáner que es de hace 1000 años, que su resolución es de 300 o de 200 y que cuando digitalice va a ocupar un montón de espacio y no me va a servir de nada. La valoración documental, es decir, que nosotros, aparte de tener documentación segmentada o seccionada en permanente o temporal,
en los archivos, en este caso, son considerados como documentos archivísticos propuestos a digitalizar. ¿Por qué? Hay documentos que nosotros no necesitamos digitalizar porque no tienen ningún tipo de validez y no lo van a tener. Entonces simplemente se puede proceder a su eliminación. La conservación documental que considera la digitalización para documentos en soporte papel que se encuentren en un proceso de deterioro, que les decía. Inclusive una resolución que ya los huequitos se han roto está en deterioro. Entonces, esa resolución, por tanto, que la ponemos y la sacamos del archivador, se está rompiendo y esa rotura va a ser cada vez más grande y a la larga se va a desaparecer toda la resolución. Servicio archivístico y accesibilidad. Considerar que la digitalización como un método para favorecer el servicio y acceso a los documentos archivísticos más solicitados por transparencia, rendición de cuentas, entre otros. Hay documentos que ya sabemos que nos los van a pedir a cada rato, entonces si los tenemos digitalizados, súper rápido podrá atenderlos. Organización y descripción documental. Considerar que los documentos archivísticos deben estar identificados, clasificados, ordenados, signados y descritos. Ahorita vamos a ver también el tema de los metadatos y ahí vamos a observar cómo es que podemos clasificar documentación. Y la foliación, que es muy importante en este caso. Sabemos que en el caso de los trámites documentarios, nosotros cuando foliamos, ¿no? Foliamos desde abajo hacia arriba, en este caso, para poder mantener el trámite documentario, pero cuando un documento, por ejemplo, se va al archivo, su foliación ya no se va a realizar en la parte inferior de la hoja, sino en la parte superior y con un lapicero tinta azul, en expedientes que no superen los 200 folios, porque eso está en nuestra directiva de archivo de documentación. Entonces, lógicamente, yo tengo que guardar un documento que tenga una foliación correcta. ¿Ok? Miren, para mí, este flujograma que en este caso presentamos como propuesta, el Archivo General de la Nación presenta como propuesta, está bastante completo, a mi parecer. No sé por qué a la fecha no se ha aprobado esta directiva, este lineamiento de digitalización, pero yo supongo que está todavía en una revisión, pero miren los pasos que establece. ¿Ah? Señala claramente que vamos a iniciar con primero poder identificar, registrar y preparar los documentos a ser digitalizados. Es decir, esta documentación es la que yo voy a digitalizar, perfecto, ya la identifiqué, ¿ya? Bueno, también nos da una descripción de los pasos que no los vamos a mencionar por un tema de tiempo. Luego nos habla de configurar el dispositivo de captura de información, en este caso que definitivamente va a ser desarrollado por un responsable que esté a cargo de cumplir con esta actividad. ¿Por qué es importante? Porque este dispositivo de captura va a cumplir con criterios de calidad, rendimiento y funcionamiento. Debe permitir la configuración de la imagen, debe estar asociado a un sistema o un software, ¿no? Que permita modificarlo y mantener el tema de resolución, tamaño y dimensiones. ¿Por qué es recomendable contar con esta configuración en el sistema informático? Y porque aquí vamos a tener que señalar que quien va a participar principalmente en todo este proceso, aparte del titular de la entidad, va a ser la oficina de tecnologías o quien haga sus veces dentro de cada entidad. Porque ellos son los especialistas, los que nos van a brindar el soporte. Hace rato les pregunté, hay un ingeniero informático, un ingeniero de sistemas, porque ellos conocen justamente hasta dónde es que los equipos van a dar, hasta dónde es que yo voy a tener la capacidad de poder digitalizar, cuál va a ser mi resolución, realmente es válida esta resolución, los equipos me permiten poder digitalizar de esta manera, ¿ok? Como tercer paso establece realizar un flujo de la digitalización, que consiste básicamente en proceder a ubicar los documentos en una línea de producción, ¿ok? Porque es necesario que en este caso nosotros señalemos también cuánto tiempo vamos a emplear para realizar este proceso de digitalización. Ah, ya, para digitar 2 hojas me voy a tomar 2 días. No, pues ahí el resultado de la producción va a ser de cero y tengamos en consideración que eso va a ser adicional a las funciones que ya venimos cumpliendo, salvo que se decida contratar un personal para que se dedique únicamente a eso. La cuarta parte habla sobre el control de calidad. Señala que las imágenes, los documentos digitalizados deben cumplir con criterios definidos, porque yo no voy a cumplir con estas funciones simplemente por hacerlo, ¿ok? Sino que en este caso, vamos a tener que considerar importante el tema de que contar con documentación como lineamientos o manuales que me permitan señalar cuál es el control de cantidad. Que esto nos basamos en la NTP, en este caso, en la 035 que les voy a explicar, ya que establece unos criterios básicos para tener digitalización de calidad. Y como quinto paso tenemos el registro de información del repositorio digital, que una vez finalizado el control de calidad que se debe registrar la información de los documentos digitalizados,
Los datos a registrar deben corresponder con los que se definan a la entidad pública en el repositorio digital como sistemas o dispositivos donde se van a almacenar y conservar estos documentos. Es decir, yo ya tengo identificado que después de proceder a digital, voy a pasarlos a un archivo que también ya lo tengo ordenado, ¿no? Y que lógicamente va a contar con la capacidad de mantener a todos estos archivos. No voy a tener que estar borrando, ¿no? Ni por el contrario, pues voy a tener que estar eliminando documentos, ¿no? Se supone que yo los estoy subiendo justamente a una plataforma, a un software, para mantenerlos, ¿no? Como archivos. También tenemos a la carga de los documentos digitalizados del repositorio judicial, digital, perdón, que se va a proceder a la carga de estos documentos digitalizados a este repositorio, aquellos sistemas o dispositivos que se van a almacenar y conservar. Importante considerar el control de calidad automático. Y por último, bueno, antes de terminar, tenemos al emitir reporte de un proceso de digitalización. Es decir, terminé con todo el proceso y yo voy a informar si efectivamente se cumplió correctamente, tuve algunos inconvenientes. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tuve algunos inconvenientes, la entidad va a tener que salvaguardar y decir, perfecto, en una primera etapa nos podemos equivocar, no podemos tener los equipos necesarios, pero en una segunda etapa no podemos seguir fallando. Entonces, tenemos que ir mejorando, implementando. Este proceso no es que, ya, yo lo implemento ahorita y eso me va a durar de acá a 10 años. No. Recordemos que estamos hablando de tecnologías. Las tecnologías se van actualizando. Esa actualización me va a llevar a cambios constantes, ¿ok? Miren, hace mucho tiempo nosotros hablamos de disquetes, ¿se acuerdan? ¿No? Las computadoras tenían disquete. Luego hemos pasado a los CDs, luego a los DVDs, luego hemos pasado a los USBs, luego a las memorias externas. Ahora trabajamos con la nube. No sabemos cuántas herramientas más de almacenamiento se van a ir creando, pero es constante el cambio que se va a dar. O sea, nadie está diciendo que ya hasta la nube no vamos a llegar. ¿Quién sabe? Con ese tema, incluso hasta de la IA, todo lo que nos espera o todos los cambios que se puedan venir. El Estado tiene que trabajar de acuerdo. Yo no estoy pidiendo tener un Estado 100% tecnológico que tenga la última tecnología, porque es más, ni nuestros equipos son de última tecnología dentro de las entidades públicas. ¿Sí o no? Pero de alguna manera voy a tratar de implementar pasos para cumplir dentro de lo que yo pueda, ¿no? Con el tema de la digitalización. ¿En beneficio de quién? De mi entidad. Yo encontré una noticia que me pareció bastante interesante, ¿ya? Esta noticia no es de este año, es del año pasado, lógicamente, pero miren lo que ocurre. Dicen que el Archivo General de la Nación desde el año pasado duplicó esfuerzos en digitalización de documentos. Es más, para el año 2023 previó la llegada de un segundo lote de aparatos y adquirió 110 terabytes de capacidad de información, ¿no? Esto fue señalado por el jefe del Archivo General de la Nación. Ahí les adjunto la noticia por si ustedes quieren revisarla. Entonces, como les decía, ¿no? El Archivo General de la Nación hace 3 años para mí sí viene sufriendo un gran cambio, pero para mejora. De verdad es una muy buena, en este caso, yo creo que opción que tomó el Estado de una. También invertir en el Archivo General de la Nación. Porque yo creo que si lo habíamos dejado de lado o no cumplía con lo mínimo necesario, era porque también había una desatención por parte del Estado. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la captura de imágenes y la indexación. Estoy tratando de avanzar porque tenemos bastante material, ¿ya? Estoy tratando de leer también consultas que me hacen, en este caso, dentro del chat. Y les voy a pedir algo. Algunos temitas los vamos a ver más adelante, ¿ya? Algunos temas no están relacionados al tema de exposición al día de hoy. Y bueno, por un tema de, en este caso, criterios que tienen la misma institución como Deapolis, solamente nos tratamos a esto porque si empezamos a hablar de temas fuera de los que están señalados, pues los alumnos se han matriculado con una intención. Entonces no podemos tampoco perjudicarlos, ¿ok? Así que les pido que por favor las preguntas sean relacionadas a los temitas que estamos dentro del temario. Tenemos también la captura de imágenes o indexación, ¿ok? Esto sí netamente se va a referir a una norma que tenemos vigente nosotros, pero antes de esto quisiera una pequeña introducción. Mire, esto lo dice Susana Fong Sam, quien es fedataria juramentada con especialización en informática y responsable de sistemas de producción y almacenamiento de microformas en las empresas del sector privado, ¿ok? Ella que señala, justamente para los que estaban preguntando sobre los fedatarios.
La regulación del uso de la tecnología de las microformas en materia de archivos de documentos de información en el régimen legal peruano ha dado origen a un nuevo modo de ejercicio de la fe pública. Las microformas digitales son imágenes digitalizadas de documentos del archivo, así como procesos de micrograbación mediante los cuales se obtienen, con la intervención de la fe pública, sobre procesos para dar valor legal y probatorio a las microformas, siendo los fedatarios autorizados por la norma legal para el ejercicio de esta nueva modalidad denominada la fe pública informática. Y es que en este caso, nosotros también dentro de la NTP señalan claramente de que se debe contar con fedatarios, ¿ya? Informáticos. Estos fedatarios informáticos, ¿ya? Van a ser de profesión abogados. Lógicamente que han seguido una pequeña capacitación y curso. Son designados en este caso por entidades que ya cuentan, ¿ok? O que están implementando la parte de la digitalización. Aquí vamos a ver conceptos importantes como por ejemplo los dispositivos de captura, que son dispositivos a través de los cuales se va a obtener, en este caso, la imagen digitalizada desde la representación original analógica. Son dispositivos de captura, las cámaras digitales, los escáneres, entre otros, ¿ok? Y microformas, que es un término genérico para cualquier medio que contiene imágenes en realidad. Cuando hablamos de una microforma original, es una microforma usada para producir las sucesivas imágenes. La norma de las cuales yo le hablo es la NTP o Norma Técnica Peruana 392-030-2 del año 2015. En esta norma técnica, que justamente les he dado aquí abajito el link, ¿ok? Que ustedes pueden ingresar. Esta norma creo que tiene algo de 58 páginas, creo, ¿ok? Así que no vamos a poder tratarla al detalle, pero al menos los puntos principales para poder saber cómo es que tenemos que escanear o digitalizar. Esta norma nos habla de un proceso de digitalización según un valor legal que le vamos a dar a esta documentación. La digitalización es una herramienta muy útil dentro de un sistema de gestión documental, como nosotros sabemos. Para llevar a cabo esta digitalización es necesario realizar un estudio previo que nos permita saber en primer lugar qué es lo que queremos digitalizar, tipos de documento, tamaños, porque no va a ser lo mismo, ojo. Un ejemplo, yo quiero digitalizar, qué sé yo, un expediente técnico, ¿ya? Y este expediente técnico va a tener planos. Entonces, no es que con mi maquinita de A4 yo voy a poder escanear los planos, ¿no? Sino que voy a tener que contar con herramientas necesarias. ¿Cómo lo vamos a digitalizar? ¿Ok? ¿Qué resolución vamos a utilizar? ¿Qué formato? ¿Qué calidad le vamos a dar al documento? Y la tercera, el tercer punto, y yo creo que uno de los más importantes es, ¿para qué vamos a digitalizar? Hace rato les pregunté, ¿por qué digitalizamos o por qué en este caso el Estado tiene la intención de digitalizar? Muchos me respondieron por un tema de cero papel, por un tema de espacio, por un tema de orden, por un tema de transparencia. Son muchos los motivos por los cuales yo podría tomar la decisión de digitalizar. Pero en este caso, básicamente, vamos a tener que considerar que es en bienestar de la entidad y de los servicios que nosotros brindamos como entidades públicas. Porque digitalizamos ¿para qué? Ah, ya, porque se ve bonito, porque se ve ordenado, porque yo no quiero tener documentos, no. Digitalizamos con la intención de poder continuar cumpliendo con nuestra labor, que es la de brindar un servicio de calidad al ciudadano, y que tengamos las herramientas para poder, en este caso, ¿no? De acuerdo a los requerimientos de este, sustentar administrativamente por qué tomamos esas decisiones. ¿Cuál es el objetivo de digitalizar? El objetivo en este caso es producir microformas digitales, que estamos hablando de imágenes, a partir de documentos originales en papel o documentos originales electrónicos basándonos en la norma técnica, ¿ok? Es decir, los recibidos o producidos por la institución en el ejercicio de sus funciones. Al costado hemos visto o podemos observar en esta foto archivos, ¿sí o no? Expedientes, tal vez, qué sé yo. De solamente verlo ya es una contaminación visual. Sin embargo, si nosotros tenemos esta documentación digitalizada, ya no sería necesario gastar todo este espacio y material, ¿no? que tenemos, sino que tenerlos en archivos digitales. Con todo esto se puede digitalizar los documentos teniendo en cuenta la integridad, la fidelidad y la legibilidad de los mismos. Porque la idea es que yo tenga una copia idéntica a la que tiene este expediente, ¿ok?
En el proceso de digitalización vamos a considerar que hay puntos que son muy importantes, ¿ok? Como el principio que equivale a la función. En este caso, por ejemplo, a la firma digital estamos hablando cambiarlo en este caso por la firma manuscrita, ¿no? Tenemos una firma manuscrita, ya no la quiero, me cambio a la firma digital. Un documento en papel que yo tengo impreso va a pasar a ser una microforma, ¿ok? Un archivo físico que yo tengo va a pasar a ser un microarchivo. Un domicilio habitual donde yo voy a notificar va a pasar a ser un domicilio electrónico, un correo electrónico. Una notificación en papel va a pasar a ser una notificación electrónica. Un cargo con sello va a pasar a ser un cargo electrónico. Y los notarios, en este caso, que existen y por los cuales yo pago, vamos a tener a cambio de eso fedatarios informáticos. ¿Me va a ahorrar algo? Claro que sí. Me va a ahorrar mucho. Me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar recursos, me va a ahorrar, en este caso, personal, me va a ahorrar espacio, ¿ok? Tenemos que acostumbrarnos a que del color naranja tenemos que pasar al color azul, sí o sí, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, el tema de la notificación electrónica para mí tiene un muy buen resultado. Miren, si nosotros nos vamos a un proceso de contrataciones, sabemos de que sí, pues de acuerdo a la ley de contrataciones, está listo, está dispuesto entre los principios de que todos los proveedores tienen la misma potestad de poder participar porque hay libertad de competencia y todo. Pero ¿qué pasa si yo tengo a un proveedor que es de Ucayali, a un proveedor que es de Lima, a un proveedor que es de Puno? El tener que de alguna manera estarle notificando, pues, como antes se hacía, que le llevo el documento, me firma el cargo y me lo traigo, imagínense cuánto va a generar. Hoy en día se incluye el tema de la notificación electrónica, entonces ya no es necesario que nosotros hablemos de notificación de manera física. Entonces, esto, lógicamente, va a ser un punto positivo para el Estado. ¿Vamos a basarnos en qué? En el ahorro. Tenemos que ser reconocidos, perdón, por ser unas gestiones eficientes, ¿no? Y eficaces. ¿A qué nos referimos con eso? A que tenemos que tratar de resolver lo más rápido los problemas que se presenten utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Porque recuerden que esos recursos son del Estado. Entonces, de alguna forma, tengo que ser consciente de que no puedo desperdiciarlos. La NTP, ¿ok? Que justamente también está involucrada en este caso con el tema de las microformas, señala claramente que los propósitos de esta norma técnica, ¿ya? El organismo que se encarga de emitir este tipo de normas es la ENACAL, quien también está en un proceso ahorita de querer actualizar muchas normativas porque la verdad son de años anteriores y bueno, la tecnología ha ido avanzando, pero hasta el momento no tenemos más allá de esta NTP. ¿Qué nos dice? Los propósitos de esta norma técnica peruana son los siguientes. En primer lugar, establecer los requisitos que se deben cumplir las organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento de microformas. ¿Ok? Brindar a las organizaciones que operan sistemas de producción y almacenamiento de microformas una guía para desarrollar sus propias políticas y procedimientos particulares de operación y satisfacer los requerimientos fundamentales. Establecer los requisitos, en este caso de almacenamiento de microformas, generadas conformes a las especificaciones establecidas en la presente norma técnica peruana. Establecer las especificaciones técnicas requeridas cuando los servicios de intermediación digital concluyen en microformas. Esta norma técnica establece un determinado nivel de calidad de microformas y, por tanto, su cumplimiento garantiza la obtención de una calidad final uniforme. Si nosotros no regulamos esto, no cumplimos, como les decía, voy a tener archivos que a la larga no me van a funcionar. Particularmente hace mucho tiempo yo veía que cuando escaneábamos solamente lo hacíamos como imagen. Hoy en día los escáneres te ofrecen otra opción. ¿Cuál es? El famoso PDF, ¿no? En el cual pues tú también puedes agrandar o colocar más pequeñas las imágenes, ¿no? Cortar imágenes, hasta modificarlas, porque ahora se puede hasta modificar los PDF. Entonces, de alguna manera, me va a decir, para todos voy a mantener un mismo criterio, porque la idea es que el Estado empiece a funcionar también con un servicio de calidad respecto al tema de digitalización, no que lo haga por cumplir. Y yo les soy sincera, yo les digo, cuando uno no digitaliza bien o cuando no escanea bien, el problema nos lo llevamos nosotros. Miren, particularmente por el trabajo que yo desempeño, ¿ok? Yo estoy muy de la mano con los proyectos de inversión. Entonces, a veces yo, por ejemplo, tengo que entrar a la página de seguimiento del sistema de inversiones, que es el SSI del MEF,
Y voy a los antecedentes del expediente y busco siempre la resolución que aprobó el expediente técnico. Y ustedes no saben lo que me encuentro. O sea, documentos chuecos, solamente escanearon una parte, están cortados en la parte de arriba. Entonces, yo digo, qué mal uso hacemos nosotros de la digitalización cuando tenemos herramientas que nos podrían permitir digitalizar todo eso de manera mucho más rápida. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pese a que hay una digitalización, tengo que ir al área y decirle, por favor, ¿puedes prestarme tu resolución original porque no la has escaneado y no la has subido bien al sistema? Imagínense. ¿Pierdo tiempo? Claro que sí. ¿Pierdo recursos? Claro que sí. Entonces, es importante, ¿no? Además de eso, vamos a considerar que esta organización propietaria de los documentos del archivo señala que estos están destinados a ser convertidos en microforma. ¿Quiénes? ¿Ok? O antes de ser convertidos en microformas, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, tener un sistema integral de documentación, ¿ok? Que de alguna forma norme funciones de generación, de archivo y de eliminación de documentos, además de procesos de planificación, producción, control de calidad y almacenamiento de microformas. Tener un responsable del sistema integral de producción y almacenamiento de estas microformas, que generalmente lo asume el órgano encargado de las tecnologías de información, ¿ok? O cual fuera el nombre que lleven dentro de sus entidades, porque no en todas es iguales. Pero aunque ustedes no lo crean, algunas veces esto también recae sobre Secretaría General, porque se supone que es la responsable de los archivos y todo dentro de la entidad. Pero para mí sí debería ser un área relativamente tecnológica o que la maneje en este caso un informático, porque es el que mejor va a manejar el tema de la organización. Especificar y documentar la responsabilidad del personal encargado de los procesos establecidos. Ahora, punto importante. En algunas entidades, de acuerdo al tamaño, hay subgerencias de tecnologías de la información. Y si la tienen, de verdad los felicito, porque yo considero que esas entidades están avanzando mucho en el tema tecnológico. Las organizaciones del sector público, según sea aplicable, deben de cumplir con lo establecido en las normas y directivas establecidas por la autoridad nacional competente en materia de archivos. Almacenar las microformas, sea de instalaciones propias o en empresas o servicios especializadas, en condiciones de seguridad y conservación establecidas en la normatividad legal y las normas técnicas aplicables, certificadas por un organismo certificador registrado por la autoridad competente. ¿Saben? Cuando justamente estaba buscando información para poder agregar, ¿no? En este caso al material que les estoy brindando, me he dado cuenta que hoy en día hay muchas empresas que se dedican al tema de digitalización de documentación. Bueno, para el sector privado, ¿no? Entendemos. Pero estas empresas te ofrecen servicios desde cero. ¿Saben cuál es el servicio desde cero? Que incluso te dicen que yo recojo la información y pasa por todo el proceso. O sea, ellos se encargan en este caso de preparar la información, de digitalizarla, de crear los archivos, de la indexación, de en este caso ya subir, ¿no? O crear, tienen también este software para poder almacenar documentación y la entregan ya lista a la entidad, ¿no? Bueno, hablamos de entidades privadas en este caso que pueden asumir ese costo, ¿no? Entonces, estamos viendo de que ahí hay un avance. Ojo con, esta norma no solamente es aplicable para el sector privado, público, perdón, ¿ah? Es también aplicable para el sector privado. El proceso de captura de imágenes que nosotros vamos a tener, es decir, no, ya tenemos la documentación preparada, que fue uno de los primeros pasos, y vamos a pasar a la captura de imágenes. ¿Cómo es que yo tengo que capturar estas imágenes? ¿Qué me dice la norma? Disculpen si me voy muy a la norma, pero es la única manera de poder explicarles porque tenemos que cumplir con estos lineamientos, ¿ya? Para documentos de archivos en papel, el equipo de captura de imágenes debe ser configurado en resolución, modo de digitalización y formato considerado el tipo y el peso del papel, el estado físico, la legibilidad de los detalles más finos a reproducir, utilizando para ellos el folio, perdón, o los folios que contengan los elementos más críticos y el patrón de resolución que contenga la misma resolución establecida, en este caso en la ISO 3334 y en la ISO 12653. ¿Ya? El responsable del equipo de captura de imágenes debe asegurar el cumplimiento del programa del mantenimiento preventivo del equipo de acuerdo a las especificaciones establecidas por el fabricante, así como el reemplazo del patrón de resolución a cabo del tiempo de su vida útil indefinida en número de pasadas. Porque sabemos que estas máquinas ofrecen hasta un tope.
para poder digitalizar. Luego ya su resolución va cambiando. ¿Y saben por qué? A veces es por el tema de los implementos, pues los rodillos que utilizan. Aparte que yo tengo entendido que estos escáneres tienen como una especie de laminitas, ¿no? Que te permiten, que son las que actúan como un espejo, pues, ¿no? Para poder copiar. Entonces, eso también se va desgastando. Para el caso de documentos de archivos generados en formato electrónico u obtenidos directamente de la red privada o pública, en las estaciones de emisión o de recepción de la organización deben utilizar la imagen digitalizada del padrón de resolución que debe definir, especificar y configurar como mínimo los siguientes parámetros. Y aquí nos lo pone. En primer lugar, propiedades de la imagen, tamaño original y en caso que aplique la relación de la reducción. Los modos del color, RGB, CMK y EK, las escalas de grises, el blanco y negro, el mapa de bits, según corresponda, y el brillo y el contraste de la imagen. La organización, la entidad, debe asegurar una secuencia uniforme para el ordenamiento de los documentos, información o datos del archivo destinados a ser convertidos con valor de microformas con valor legal, considerando lo siguiente. La identificación de los documentos, información de datos de ser necesario, la identificación de los autores o propietarios de ser necesario, patrones de resolución de la calidad de imágenes. ¿Ok? Además de eso, tenemos a lo siguiente, actas de aperturas, de acuerdo a formatos aprobados debidamente firmados por los representantes autorizados de la organización propietaria de los documentos de archivo, responsable autorizado de la línea de producción y el representante de la fe pública, en este caso el fedatario. Imágenes correspondientes a los lotes de documentos, información o datos. El acta de cierre, debidamente firmada por los representantes autorizados de la organización propietaria de los documentos de archivo, el responsable autorizado de la línea de producción y el representante de la fe pública, el patrón de la resolución de la calidad de las imágenes y otros datos de relevancia adicional aprobados por la alta dirección de la organización o por quien ésta delegue que sustenten la grabación de las microformas, que podría delegárselo al área encargada de las tecnologías de información. La organización debe de documentar las especificaciones de la metodología de indización o indexación, ¿ya? De los documentos de archivo contenidos en las microformas. La indización manual o automatizada debe facilitar la recuperación íntegra de un documento. La metodología de indexación debe considerar especificaciones definidas por la organización cuando, de acuerdo a sus necesidades funcionales, se requiere de registrar numeración correlativa, secuencias de recepción de los documentos recibidos, tanto en formatos físicos como electrónicos, asegurando la integridad de la recuperación de bibliotecas, de colecciones, series documentales, expedientes, legajos, planillas, documentos, información, datos individuales o en conjunto, tratados como unidades. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos justamente de esta parte de la indexación, es ya, ¿no? Una vez que yo tengo la documentación, en este caso digitalizada, voy a empezar, pues, el proceso de archivo. Este proceso de archivo que vamos a dar, bueno, yo lo llamo proceso de archivo, pero es un proceso de organización, va a estar muy relacionado con lo que corresponde a los metadatos. ¿Qué son los metadatos? El término así es medio informático, medio electrónico. Yo también la primera vez que lo escuché hasta me asusté. Pero en realidad los metadatos, muchos, muchas entidades ya lo utilizan, son datos estructurados que describen otros datos. Vamos a ir con el ejemplo en un ratito, no se preocupen. Estos metadatos proporcionan la semántica necesaria para entender un dato al definirlo. Contextualizarlo, describir sus características principalmente, sus relaciones, sus referencias de uso, sus formas de representación e incluso sus valores permitidos con la finalidad de garantizar su disponibilidad, su accesibilidad, su conservación, su interoperabilidad con otros sistemas, ¿ok? En este caso, nosotros también tenemos un concepto que nos habla sobre la gestión de los metadatos, que es el proceso de valoración. Las entidades públicas deben de considerar los metadatos relacionados a los documentos archivísticos digitales, ¿ok? De acuerdo a su ciclo vital, como por ejemplo la serie documental, los periodos de retención, entre otros. Básicamente, ¿qué son los metadatos? Son los datos sobre otros datos. Son datos que describen otros datos. El metadato puede ser de texto, voz, imagen. Ayuda a clasificar y encontrar estos datos. Por ejemplo, el metadato podría documentar atributos como el nombre, el tamaño, el tipo de dato, las estructuras de datos, longitud, columna, campos, etcétera, y datos sobre datos por dónde está localizado, cómo está asociado, etcétera. Es una reclasificación en realidad. Yo puedo cómo separarlo por metadatos, de acuerdo al autor, al título, categorías, al precio, editorial, descripción,
el idioma, etcétera. Yo elijo en este caso cómo poder seccionarlo. De manera formal, nosotros podemos decir que un metadato es el que se encarga de mantener un registro sobre el significado, contexto o propósito de un objetivo, de un objeto informativo, de tal forma que vamos a poder descubrir, entender y administrar dicho objeto. En general, estos registros son de menor extensión que los objetos que la describen y son creados en un formato corto y conciso de tal forma que puede intercambiarse. ¿Ok? Los metadatos pueden describir colecciones de objetos, también los procesos en los que están involucrados, describiendo cada uno de los elementos como sus componentes y cada una de las restricciones que se le aplica. Estos metadatos definen las relaciones entre los objetos, como las tuplas, en una base de datos o clases de orientación a objetos, generando estructuras. ¿Cuáles son los objetivos de los metadatos? La búsqueda, que definitivamente nos va a permitir saber qué datos existen. En este caso, cuando ustedes, yo no sé si ustedes han revisado, pero en algunos casos, digamos, ¿no? Nos vamos a una biblioteca virtual. En la biblioteca virtual siempre me aparecen opciones, ¿no? Por ejemplo, por autor, por contenido, por índice, por año, por tema. Entonces, uno va a empezar a hacer su filtro para poder determinar. Lo mismo, si nosotros nos vamos a una página de compras en internet, cuando ustedes no les sé si les ha pasado que ponemos, por ejemplo, ah, ya quiero comprar un polo de niña y me sale, ¿no? Tamaños, por precio, yo establezco los filtros. ¿Qué me va a permitir esto a mí? Una mejor búsqueda, ¿sí o no? La elección, que te va a permitir comparar los datos, ¿ok? Y la utilización, que nos va a dar la descripción técnica de estos datos. ¿Para qué me sirven estos metadatos? ¿Cuál es la función que cumplen? Localizar recursos, descubrir recursos, controlar el acceso de los recursos, identificar versiones y preservar la información. Yo les apuesto que en este caso muchos van a ver este modelo, ¿ya? Miren, dicen que este es el mejor modelo tal vez para explicar el tema de los metadatos. Ya, yo lo he sacado esto de internet, incluso sale en una página del Estado peruano. Nos dice que en realidad la definición más completa de metadatos es que son datos acerca de otros datos, en realidad. ¿Para qué nos va a servir? Para poder suministrar información, para poder nosotros verificar datos que ya están producidos, que ya nos han brindado. Va a consistir en que netamente esta información, ya que es caracterizada por datos que describen el contenido, la calidad, las condiciones, la historia, la disponibilidad u otras características de los datos. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en este producto el nombre del producto, la lista de ingredientes, la identificación de la empresa, el modo de empleo, etcétera. Estos metadatos lo que van a hacer es que nos van a permitir, ¿ok? A una persona poder ubicar y poder extender todos los datos que esto incluya. Por ejemplo, información requerida para determinar, qué sé yo, conjuntos de datos, una localización geográfica, un conjunto de datos si es apropiado o no, para qué fines, de qué está compuesto, ¿ok? Para quién es, para qué edades es. Estos metadatos, si bien es cierto, van a también proveer una especie de inventario, ¿ya? Que es estandarizado y que nos va a permitir que nosotros lo organicemos de una mejor manera de acuerdo al contenido, en este caso, no solamente de este producto, sino pues de la documentación que va a ir acompañándolo. Nosotros básicamente vamos a poder generar estos metadatos para no solamente aplicarlos en el tema de archivos, sino también como una especie de información digital, ¿ya? Que va a poder de alguna manera coadyuvar o apoyarnos en generar conjuntos de información digital para poder, en este caso, independientemente del soporte en que se encuentren, ¿ya? Poder facilitar su localización, su ubicación, ¿ok? Incluso el valor que tienen. Nosotros vamos a poder, para poder ubicar o dar metadatos respecto a información y cómo es que la vamos a organizar, nos podemos hacer preguntas, ¿ya? Como por ejemplo, las preguntas pueden ser, ¿dónde se originó? ¿Qué pasos se siguieron para crearlo? ¿Qué atributos contiene en este caso este producto? ¿Cómo están proyectados los datos? ¿Qué área geográfica va a cubrir? ¿Qué lista de ingredientes aditivos va a tener? ¿Qué peso tiene? ¿Qué volumen? ¿Cuáles son las instrucciones para su conservación? ¿Cuál es la identificación del lote? ¿El permiso del Ministerio de Salud? ¿Cuál es su fecha de vencimiento? ¿Su país de origen? ¿Su modo de empleo? ¿Su identificación de la empresa que lo ha creado?
todo este conjunto de características, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a determinar en un producto, también lo vamos a poder organizar a través de los metadatos. Si bien es cierto, las funciones en este caso de los metadatos, tiene dentro de ellos cuáles. En primer lugar, facilitar una búsqueda, sí o sí, de verdad. Como yo les he dicho, los filtros que se pueden utilizar son muchos. Nosotros cuando compramos utilizamos filtros, ¿no? Para búsqueda, para facilitar. Estos metadatos nos van a poder proporcionar información suficiente con la finalidad, pues, de que nosotros vamos a descubrir si existen datos de interés dentro de la colección de los dispositivos o los datos disponibles o simplemente para saber que existen. Un ejemplo. mm, yo quiero buscar una resolución. Tengo diferentes tipos de resoluciones de actos resolutivos. Por ejemplo, tengo resoluciones de administración, tengo resoluciones de la gerencia de infraestructura, tengo resoluciones de la gerencia de planeamiento, tengo resoluciones de la gerencia de asesoría jurídica. Pero en este caso, ¿yo a cuál voy a apuntar? ¿No? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Recuperación. ¿Por qué? Porque los metadatos nos van a permitir, en este caso, proporcionar información a los usuarios para que puedan adquirir información de que sea de su interés. La analogía con una biblioteca, ¿no? Consistiría, por ejemplo, en el procedimiento para poder sacar un libro. Hace rato se los mencioné. Cuando yo me voy a una biblioteca virtual, yo lo primero que evalúo o me sale la opción de poner el año, características, índice, autor, contenidos, y de acuerdo a eso, yo voy a facilitar la búsqueda. Este componente que recupera los datos desde el metadato puede ser tan simple como, por ejemplo, para proporcionar una página web que me autorice o que me indique a mí dónde es que yo puedo localizar, en este caso, esta información. Entonces, de alguna manera, yo voy a poder observar dónde es que la información está guardada, dónde es que está almacenada. Además de eso, estos metadatos me van a permitir a mí, por ejemplo, hacer lo que corresponde a una transferencia. ¿Por qué? Porque me van a poder facilitar información necesaria para que los usuarios puedan hacer uso de estos archivos, ¿ok? Que podrían estar también recuperados, ¿no? Si es que se perdieron en algún momento, y que yo pueda de alguna manera también considerar que si el espacio no es el suficiente, pues pueda transferirlos a otra carpeta. Evaluar para poder considerar que la información exista, ¿ok? O no exista la misma. Archivar y poder conservarla, que definitivamente pues me va a servir a mí de mucho en el tema de información, porque esa es la intención principal de la digitalización, ¿no? Y de alguna manera también poder generar de que yo estoy trabajando de acuerdo a la normativa que establece, que me señala claramente cuáles van a ser, en este caso, las características principales de los documentos que yo voy a archivar. Hablamos de un control de calidad y de almacenamiento. Definitivamente. Esta misma NTP nos señala claramente que nosotros tenemos que seguir un control de calidad. Miren, esta información, por ejemplo, yo la he sacado desde la Contraloría General de la República, que justamente también ve el tema de la digitalización de documentos, ¿ok? Que están en el proceso de implementación de digitalizar documentos. Nos dice que el control de calidad y firma digital es una actividad que consiste en verificar la integridad, la legibilidad, el brillo y el contraste de los documentos electrónicos de acuerdo a lo establecido en el protocolo de integridad y legibilidad. Yo no puedo hablar de digitalización si yo les pongo una hoja que no se ve, ¿no? No voy a poder verificar datos. Ustedes no sé si se han dado cuenta, o tal vez en sus entidades suceda, mire, particularmente en la mía sí, no sé por qué. Me he dado cuenta que las órdenes de compra generalmente no son tan claras. Es más, cuando las escaneas, hasta desaparecen las letras, creo. Y yo considero que eso está mal, porque en realidad esos documentos deberían de ser los que más tinta deben de tener para que cuando tú los escanees, porque vas a generar un archivo de esto, esta documentación pueda ser validada. Miren, se supone que estas órdenes tienen como dos o tres copias. Imagínense, si la de adelante no se ve, ya se imaginan cómo están las de atrás, ¿no? Que a lo mucho veo puntitos azules. Entonces, aquí, por ejemplo, habría que implementar, ¿no? Y ver la forma de la entidad, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, tus impresiones son malas. Entonces, cuando las escaneo, si ya son malas, al digitalizarlas, van a ser mucho más malas. Y esto de ninguna manera, pues, va a alinearse al tema de una correcta digitalización y cumplir con ningún tipo de norma. ¿Ok? Entonces, sí o sí, tenemos que aprender a implementarlos. Dentro de esta normativa también hablamos de los fedatarios informáticos. Hace rato les toqué el tema y les dije, ¿no?
¿Quién es el fedatario informático? Es un depositario de la fe pública que aplica su firma digital sobre las imágenes luego de haber aprobado su digitalización e indexación. Miren, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la ley 27444, habla de los fedatarios, ¿no? De las entidades. Puede ser cualquier persona, es más, cada entidad tiene su propio lineamiento para poder, en este caso, elegir un fedatario. El fedatario va a ser muchas veces de certificador, si no es como un notario dentro de la entidad. ¿Qué va a hacer él? Va a contrastar, ¿no? Ah, ya este es el documento original y esta es la copia. Entonces yo voy a ver, documento original y copia, ¿son los mismos? Sí, entonces yo pongo y pongo ahí, ¿no? Que es una copia fedateada, fiel copia del documento original. ¿Sí o no? Y pone su firma, y pone su fecha, y tal vez a veces lo registra en un cuaderno y todo lo demás. Este va a ser las veces de un notario. ¿Sí o no? Pero ¿qué sucede con los documentos fedateados? Los documentos fedateados únicamente tienen valor dentro de la entidad. Yo no puedo, por ejemplo, si a mí el RENIEC me pide una copia certificada, ah, ya, voy a hacerla fedatear en mi entidad y la voy a llevar. No. Y además que el tema de los fedatarios únicamente pueden, en este caso, verificar y certificar copias de documentos que han sido emitidos en la entidad o generados para algún trámite de la entidad, más no que no hayan sido creados. Una copia de un DNI la podrían fedatear, no. Si se encuentra dentro de un expediente, sí, pero si se encuentra, pero difícil porque en realidad las copias cuando se anexan son copias nada más, ¿no? Entonces nunca van a anexar un DNI original, por ejemplo. En cambio, el fedatario informático va a tener otro tipo de funciones. En primer lugar, aquí sí existe un requisito que es que sea abogado, ¿ok? En segundo lugar, que no tenga ningún tipo de, de antecedente dentro de su legajo, pues es decir, que esté limpio para poder ejercer esta función. Lo que él va a hacer es lo siguiente, después de tener la documentación ya digitalizada, él le va a ingresar un sello, también digital, ok, su sello digital, donde con este él va a dejar constancia de que ese documento ha sido digitalizado fielmente del original. Entonces yo voy a tener una copia completamente, en este caso, fedateada, ¿no? Dentro de este sistema digital. El proceso de almacenamiento en realidad tampoco es un proceso fácil. Yo sé que tiene etapas, ¿ok? Muchas de ellas bastante largas, perdón. Entonces, la organización debe disponer del almacenamiento de microformas en condiciones de seguridad o conservación certificadas conforme lo establecido en la legislación y reglamentación aplicada. Yo he puesto un dibujo que de alguna manera refleja lo que nosotros vamos haciendo. El tema de la digitalización, si hablamos nosotros desde discos externos, la nube, los equipos, el almacenamiento y cómo es que nosotros vamos a compartir toda esta información hoy en día que hablamos de un mundo digital. La organización debe describir en un manual cuáles son las características del sistema de almacenamiento y va a incluir lo siguiente: la organización y funciones de los responsables de administrar este sistema de almacenamiento, que de verdad yo considero necesario que sea alguien relacionado al tema informático, porque tiene que conocer. Es que no podemos poner a cualquier persona o que se haga cargo de esta información, porque la idea es organizarla. Entonces, si tú pones una persona que no maneje nada de tecnologías de la información, imagínate, ¿no? Va a ser un desastre esto. Las especificaciones técnicas de los materiales de construcción que deben cumplir con minimizar los riesgos como robo, incendios, explosivos, humo, agua, polvo, vibraciones, efectos químicos, interferencias, el suministro eléctrico, radiaciones electromagnéticas y vandalismo. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellas puede dañar definitivamente nuestra información. Las especificaciones del sistema, los elementos de control, las medidas de seguridad aprobadas por la Organización para el Control del Acceso de las Personas y para detectar riesgos de incendio, inundación y otros. Las especificaciones técnicas de los equipos de control del medio ambiente, el certificado de calibración de los medios de medición de temperatura, humedad relativa, es porque estamos hablando de documentos importantes, ¿ok? ¿Cuándo hablamos nosotros de una digitalización de documentos con valor legal? Miren, el señor Ricardo Carter, que es un asociado del área de Derecho Laboral y Seguridad, señala lo siguiente. Los documentos archivísticos en soporte papel deben ser claramente identificados. En concreto, debemos saber qué tipos de instrumentos son los que tenemos, ya sea por su antigüedad, por la unidad orgánica que lo produjo, por su ubicación actual. No podemos iniciar un proyecto de digitalización si previamente no conocemos detalladamente nuestra fuente archivística a través de un diagnóstico. Existen técnicas y procedimientos archivísticos que nos ayudan con esta tarea, definitivamente.
¿Saben por qué yo he considerado este autor o bueno, a esta persona? Porque me parece algo interesante lo que él hace mención. Nosotros hablamos mucho del tema del archivo, de la digitalización de documentos, pero nos hemos tomado la molestia en algún momento de hacer un estado situacional o un diagnóstico. Si realmente mi entidad necesita un proceso de digitalización o iniciar un proceso de digitalización de manera automática, o cuán grande tiene que ser este proceso de digitalización. Mi entidad es pequeña, mediana, grande. ¿Cuánto voy a necesitar? ¿Voy a requerir muchos recursos? ¿Cuento con esos recursos? No, generalmente no lo hacemos. Y ahí, por ahí empieza el error. Nosotros podemos tener toda la voluntad en este caso, pero tenemos que conversarlo. Al inicio les indiqué, el titular de la entidad tiene que velar por brindar todos los recursos para poder cumplir las normativas. Pero hay entidades que no tienen los recursos, entonces en estos casos vamos a recurrir al Estado, porque el Estado también me brinda un soporte para poder cumplir con la norma. La digitalización es el proceso de convertir una imagen, ¿ok? En papel a una imagen que puede ser reconocida en su totalidad por un computador. Básicamente eso. Por eso les he puesto el dibujito del escáner. Es el acto de convertir información analógica al lenguaje binario digital, ceros y unos, originando como resultado un documento electrónico, ¿ok? ¿Por qué es importante digitalizar? Y miren, coincide con lo que ustedes mencionaron al inicio. Porque va a eliminar el extravío de documentos, porque permite un acceso rápido y fácil a la información, porque permite almacenar información en múltiples formatos electrónicos, porque controla el acceso a la información, porque mejora los tiempos de acceso a la búsqueda de documentos, porque permite simultaneidad de usuarios en el mismo tiempo o en el mismo documento, y porque vamos a olvidarnos de todo lo que vemos aquí en las fotos, que son murallas y murallas de documentación. Si nosotros trabajáramos un sistema completamente digitalizado, ténganlo por seguro que el Poder Judicial no tendría tantos papeles. Ah, y un punto importante es de que, por ejemplo, el Archivo General de la Nación viene haciendo convenios con el Poder Judicial para empezar el tema de la digitalización. Miren, yo cuando hice mis prácticas, ya las hice en el Poder Judicial, en el CECIGRA. Entonces, la verdad que esos expedientes los llevamos en un carrito, imagínense. Entonces, ponte, si tú quieres sacar copia de la hoja 5, imagínate voltear todo el expediente para poder sacar una copia, era terrible. Yo espero que de verdad veamos que eso no es nada productivo ni nada bueno para nuestro estado ni para nuestro medio ambiente. Entonces ya ha llegado el momento en que tenemos que empezar a eliminar el papel. Dentro de esto he considerado algunos pequeños conceptos, ¿ok? O términos digitales que considero que son importantes para poder entender mejor, un poquito mejor esta NTP. Cuando nosotros hablamos de una microforma digital, estamos hablando de que en este caso esta imagen digitalizada de un documento grabado en un medio físico técnicamente idóneo mediante un proceso informático electromagnético, de modo tal que la imagen se conserve y se pueda ser vista y leída con ayuda de equipos y visores y pueda ser reproducida en copias impresas esencialmente iguales al documento original. Para obtener efectos legales debe cumplir con requisitos técnicos y formales. La micrograbación es ese proceso técnico con el cual se van a obtener las microformas de papel a digital o directamente en los medios informáticos producidos por la computadora, digital. El microduplicado es la reproducción exacta del elemento original que contiene microformas, efectuado sobre un soporte material idóneo similar en el mismo o similar formato, configuración, capacidad de almacenamiento y con efectos equivalentes. Y el microarchivo, bueno, es un conjunto ordenado, codificado y sistematizado de los elementos materiales de soporte o almacenamiento portadores de microformas grabados, provistos de sistemas de índice, medios de recuperación que permiten encontrar, examinar visualmente y reproducir en copias exactas los documentos almacenados como microformas, ¿ok? Microforma, papel, ¿no? Lo que tenía papel se volvió imagen. Es importante nosotros consideremos los siguientes conceptos. Digitalización en la acción de convertir documentos impresos o digitales en formato digital, justamente generar esa microforma. El objeto digital es un archivo que se encuentra en un sistema informático o un sistema de información en diferentes formatos electrónicos que pueden ser textos, imágenes, videos, entre otros. El archivo digital, que es el documento electrónico que contiene información en soporte o medio digital y es conservado de manera segura como evidencia o activo de información, respetando su integridad documental. Es producido por una persona natural, persona jurídica, una entidad pública en ejercicio de sus actividades, procesos, funciones y competencias. ¿Ok? En este caso, justamente cuando nosotros hablamos de la digitalización con valor legal, pues no podemos dejar de lado a los fedatarios. Justamente el decreto legislativo 8681
habla que debemos de digitalizar los documentos con un valor legal, que es decir, contar con la seguridad de que estos archivos digitales, ya, que han pasado de ser papel y ocupaban un espacio físico y demandan recursos, van a pasar a ser en este caso un archivo digital que no me va a ocupar espacio. Con ello reducimos nuestros costos de almacenamiento, de documentos, pues lo que guardábamos en decenas de cajas, ahora lo podemos hacer en solamente un disco duro. ¿Ok? Perdón, un poquito de agüita. Lo cual nos va a permitir que nosotros simplifiquemos trámites administrativos, reducir contingencias durante las intervenciones, que ocurre mucho, ¿ah? Hablamos de intervenciones no solamente de la Contraloría, ¿ya? O de la Fiscalía, sino qué pasa cuando, por ejemplo, viene el Ministerio de Trabajo, viene la SUNAFIL, viene la SUNAT, te pide documentación. A ver, ponte a buscar la documentación y a sacar copia. Si lo tienes en digital, es mucho más rápido. Digitalizar con valor legal nos permite tener toda la documentación generada por nuestra organización en forma inmediata, siendo de utilidad al principio de equivalencia documental, ¿ok? Que consiste en darle al documento digitalizado el mismo valor que tenía el documento en papel. Solo digitalizando con valor legal, es decir, cumpliendo con todos los requisitos señalados en la NTP, es que podremos eliminar los papeles, guardarlos de forma segura en un CD, en Blu-ray, disco duro, servidores y demás, de acuerdo a la tecnología que estemos utilizando. Los beneficios son muchos, pero hagámoslos con cuidado y siempre y cuando asesorándonos debidamente con un previo diagnóstico situacional de nuestros archivos físicos para obtener mejores soluciones frente a los problemas que presenta la organización documental digital. En este proceso de digitalización, la NTP señala lo siguiente. La organización debe documentar el tratamiento de las imágenes digitalizadas, manteniendo en todo momento la integridad respecto a los documentos del archivo. Es decir, que no es que haya digitalicé, lo elimino, lo quemo. En caso sea requerido, la organización debe especificar el sistema de comprensión de la información o los datos o los formatos originales, utilizando técnicas apropiadas que garanticen la fácil recuperación, compatibilidad con sistemas actuales y posteriores de desarrollo. Para cada línea de producción de microformas se debe asegurar que el software sea de propiedad de la organización, que conte con las licencias de uso y el registro para proteger los derechos de autor en este caso. En caso de que la organización desarrolle software o aplicativos, en este caso empleados en algún proceso de producción de microformas, debe evaluarse de acuerdo a los elementos de la ISO 25021. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de producción de microformas digitales? En primer lugar, incrementar la seguridad y eficiencia de los documentos, asegurar que los documentos y cualquier contenido digital tengan, en este caso, un valor legal, mejorar la calidad, adecuación de la normativa de seguridad informática, la NTP, socializar responsabilidades con el medio ambiente, por favor, no más papel, ahorro de espacios físicos y costos operativos, reducir los tiempos de atención y búsqueda de toda información solicitada. Ya para terminar, quisiera cerrar esta charla con lo siguiente. Ricardo José Cater, Esteban, que es un abogado también asociado al estudio Muñiz, porque siempre respeto el punto de opinión de los colegas, en este caso, o de personas que se manifiestan, porque tenemos en este caso derechos de autor también y tenemos que aprender a respetarlos. Señala lo siguiente. Sin embargo, digitalizar con valor legal no solamente es emplear un escáner y digitalizar. Para digitalizar con valor legal se necesita emplear una firma digital, una línea de producción certificada por una empresa calificada, reconocida y autorizada por el Indecopi, así como la intervención de un fedatario juramentado con especialización en informática, quien da fe que lo digitalizado es idéntico a los papeles que tuvo a la vista. No es el tema de que, ya, listo, la doctora dijo que empecemos a digitalizar, así que mañana agarro mi escáner y empiezo a digitalizar. No. Si bien es cierto, también hay empresas que se dedican a esto, como les he dicho, buscan y hay una infinidad. De verdad que no, bueno, ayer que estaba revisando material, me he quedado sorprendida de cuántas empresas existen, ¿ya? Y como les digo, les ofrecen servicios desde recojo de documentación, ya hasta te entrego el disco duro con todo ahí escaneado. Y eso es bueno porque vemos que hay interés o que tienen equipos adecuados para poder hacerlo, pero tenemos que ponernos desde el punto de vista del Estado. ¿Cómo puede el Estado tal vez, no sé, implementar? Para mí, en primer lugar, apóyennos con el tema de capacitar, ¿no?, al personal para que pueda hacerlo de manera correcta.
Segundo, que compren pues los implementos necesarios, ¿no? Porque a veces no tenemos equipos que nos ayuden a poder cumplir con estas normas técnicas. Al menos con la NTP, yo creo que casi nadie tiene buenos equipos para escáner y digitalización. También va a depender del tamaño de la entidad, ¿no? Imagínense, ya tengo un escáner en mesa de partes, perfecto. Pero y en archivo tengo otro escáner, en el área tengo otro escáner, o sea, ¿cómo estoy colaborando yo para que realmente mi entidad se vuelva pues un poco electrónica, ¿no? Entre al gobierno electrónico. Hasta ahí les agradezco desde ya la participación en el presente curso. Ahora no se preocupen, apenas el doctor Reader sea el uso de la palabra, vamos a empezar con las preguntas y bueno, solamente dejo ahí mis redes sociales por si tienen alguna duda, pregunta. En algunos casos, la verdad, a veces me escriben, pero no me llega con un mensaje, sino con mensaje oculto y no puedo responderlos. Pero si estoy en la capacidad y el tiempo de hacerlo, ténganlo por seguro que estoy ahí para ayudarlos. Espero nada más de que sigan capacitándose. Muchísimas gracias por la atención que me han dado el día de hoy. Agradezco nuevamente a Udapolis por la invitación, por la invitación. Espero que el curso haya sido de su agrado y estamos aquí para poder compartir todos, ¿ok? Las dudas que tengamos respecto al curso. Muchísimas gracias. Excelente, doctora Natalia. Ha sido como siempre una brillante exposición. Estimados participantes, comentarles que esta clase proviene del diplomado especializado en trámite documentario, archivística y gestión documental, que ya estamos por terminar. En estos momentos voy a dar pase para las preguntas. Recuerden, gestión documental es el tema de hoy y va a ser en base a este tema las preguntas, ¿ok? Entonces, por favor, tener activo su cámara y levantan su manito si requieren hacer una pregunta. Recuerden, es una pregunta por participante quien quiera realizar por grado. Si ya todo quedó conforme, muy bien. Pero ya saben, activando su cámara y debidamente sentados. Por favor, también ser puntuales, directo a la pregunta, ¿sí? Adelante, estimada María, por favor. Bueno, buenas noches, doctor. Ay, perdón. Tienes un retorno, si puedes desactivarlo. Mientras que no veo ningún participante adicional, esperamos solamente a María que pueda activar su Bien. audio. Mientras que María va activando, a ver, INACAL. INACAL es el Instituto Nacional de Calidad. Ellos fueron los que en este caso emitieron esta norma, la NTP, de la cual les he hablado. Y si se han dado cuenta, está muy sujeta a todos los ISOs, ¿no? Que tienen que ver con el control de calidad de productos, en este caso, que se tengan, o servicios que se deban de brindar de manera correcta. Es por eso también que el INACAL señalen mucho de sus textos o de sus lineamientos al INDECOPI, porque ese es el organismo al cual nosotros podríamos, ¿no? Apelar en caso que veamos que hay un mal servicio. Muchas gracias, doctora. Y comunicar a todos los participantes que en estos momentos están en conexión. Se emite el certificado jueves a las 3 de la tarde. No emitimos en el acto el certificado, si no sería nulo. Estimada María, adelante, por favor. Bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Mi consulta es si hay alguna directiva o norma en que sea obligatorio revisar los documentos por estas links que nos dijeron, con estas páginas de verificador de documentos y verificador de firmas digitales, tanto en mesa de partes, ¿no? Que es la documentación que entra y también la que sale de la entidad, o cómo se maneja esto. ¿Si podría indicarme, doctora? Gracias. Ok. Bueno, nosotros tenemos en primer lugar, como mesa de partes, podríamos adherirnos a lo que es el tubo de la ley 27444. El artículo 129 es el inciso 5, si no me equivoco, que habla sobre la recepción documental y que establece, ¿no? De que nosotros tenemos que dar los mecanismos necesarios para que el administrado pueda, en este caso, presentar la información de manera también digital. ¿Y por qué nos vamos a adherir nosotros a este dispositivo? Porque recordemos que si estamos en un proceso de digitalización, tenemos que tener herramientas ambos, tanto en este caso el administrado como nosotros. La página de verificación, ¿para qué nos sirve? No sé si alguien de ustedes trabaja en mesa de partes, pero les ha pasado que me dicen, qué sé yo, remito, dentro de los requisitos del TUPA señala de que tiene que presentar una copia certificada y la persona cuando ha presentado el documento lo ha hecho por la mesa de partes. Entonces, yo no tengo en realidad cómo verificar que sí, pues no, que efectivamente este documento tiene algún tipo de valor. Lo ingreso y si es que ingresa el link que deben adjuntar ahí en la parte digital, ya no sería necesario y simplemente podría continuar con el trámite. Ahora, un momento con algo.
Les soy sincero, yo sé que no todas las entidades lo tienen, pero esto únicamente va a ser válido para los documentos que tengan firma digital. Si no tienen firma digital, si tienen la firma todavía escrita, no van a poder verificarlo. Necesariamente tiene que tener firma digital. Muchas gracias, doctora Natalia. Estimada Aida, muy buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Te voy a dar pase al audio nuevamente, ¿sí? Ok, gracias. Sí, se desactivó. Buenas noches, doctora. Muy interesante su ponencia, muy ilustrativa, pero tengo una interrogante. Yo saqué en este año partidas digitales de la RENIEC, o sea, pagué para poder yo imprimirla en mi casa, pero la notaría me la rechazó. Me dijo que el QR que arroja esas partidas no son eh, ¿cómo le digo? No son realmente verificables. Exacto, ¿no? Porque me dijeron, ese QR no arroja totalmente todos los datos. Y yo tuve que volver a pagar para sacar la partida directamente de la RENIEC, porque eso me decían varias notarías, no estamos aceptando los QR desde la pandemia, porque han habido muchas estafas con esos QRs. Entonces, ¿qué tan cierto es y qué podemos hacer? Porque al final la RENIEC vende tanto actas digitalizadas como actas físicas, ¿no? Claro, las físicas cuestan un poco más, pero eso es lo que me pasó. Entonces, en ese sentido, entonces los QR no están siendo realmente aceptados por todas las instituciones. Mira, si tú tienes en este caso el código ver, intenta verificarlo por ese sistema que yo les he pasado, ¿no? Que es del Estado también. Pero sí, es cierto que por el tema de la pandemia se falsificaron muchos QRs. ¿Y qué pasa? Les soy sinceros, también a veces las notarías no tienen un buen sistema para poder, unas buenas lectoras. Las lectoras que ellos tienen son lectoras simples, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de documentos impresos, la lectora pasa y no lo lee. Es como cuando nosotros imprimimos el pasaje y nos dicen, oye, tu pasaje no pasa, ¿no? O es más, cuando ustedes han viajado y pasan el QR y le dicen, tu QR no está bien porque tu brillo de la pantalla no funciona correctamente, sube el brillo, ¿no? Cosas así. Entonces, ¿y qué pasa? Que su generador de QRs de la RENIEC, si tú te das cuenta, no es muy claro y tiene este tipo de problemas. Yo que te sugiero, Aida, presenta tu reclamo. Presenta tu reclamo y que nuevamente te emitan un documento con un QR que sí pueda ser verificable. Porque si ustedes están pagando por un servicio al Estado, tienen que cumplir con este servicio. Entonces, la RENIEC se supone, junto con la SUNAT, son como que los entes que tienen los mejores sistemas digitales, ¿ah? ¿Ya? Entonces deberían de brindar en este caso un servicio correcto. Yo te recomiendo que tú ingreses tu reclamo y si no es atendido, presenta un recurso de queja, que te lo deberían de tener en máximo 3 días. ¿Ya? Ponle así, queja en la solicitud, le detallas todo lo que está ocurriendo y le pides que te den una pronta solución, ya que por un tema particular necesitas de esos QRs válidos. Y tienen que hacerlo. Muchas gracias, doctora. Tenemos dos participantes que están, creo que una con un celular y otra con con su computadora, y con Gabriela, sí, sí las vi. Entonces, por favor, Gabriela, si puedes desactivar uno de tus dispositivos, si no va a haber un retorno. Ahí está, desactívalo, sal del Zoom, solamente quédate con el que dice Gabriela. Ahora sí, ¿puedes activar tu audio, por favor? Te he dado pase. Listo, Muy bienvenida. buenas noches, excelente su ponencia, muy clara y muy transparente. Más que una pregunta, quería hacerle más bien una consulta. ¿Cómo hacer llegar esa información tan valiosa que usted ha dado a las empresas que están en crecimiento para que entiendan que no es del abogado la misión de hacer esta digitalización de los documentos, sino que más bien es parte de un equipo y es parte de cómo hacer llegar su información a esas empresas que están creciendo aquí en Perú? Muchas gracias. Ok, Gabriela. Miren, en realidad la NTP, que es la norma justamente que habla sobre este tema de la correcta digitalización, no es una norma únicamente de cumplimiento para las entidades públicas. Ojo con eso, también es para las entidades privadas. Es por eso que, como les decía, en Internet, si ustedes ponen empresas que ofrezcan digitalización, les van a aparecer una infinidad de opciones, porque el sector privado también lo puede hacer. Y en este caso, como a veces ellos no quieren contratar a personal, pues prefieren tercerizarlo. El Estado lo puede hacer, también lo puede tercerizar.
Depende mucho también de las posibilidades que las entidades tengan. Como yo les dije, ¿no? Puede ser que una entidad tenga realmente los recursos para poder prestar un servicio en este caso, solicitar la emisión de un servicio para poder digitalizar documentación. Pero también hablamos a veces de entidades pequeñas que tal vez ni siquiera cuentan con un escáner que tenga una buena resolución para poder digitalizar documentación y piden que la entidad lo trabaje, sí. Perfecto, yo lo puedo escanear, pero para mi archivo personal. Pero si yo, por ejemplo, no tengo esa documentación correctamente escaneada, si no tengo ningún tipo de fedatario que me va a validar esta información, que recordemos que tiene que ser un abogado, que tenga conocimientos de informática, que no tenga ningún tipo de antecedentes y todo lo demás, es simplemente una digitalización para mi archivo personal, pero más no para la entidad, porque no va a tener ningún tipo de validez. Es como que yo simplemente saque una copia y me la traiga a mi casa, porque es un informe que yo hice, ¿no? Pero si más adelante a mí me inician me aperturan un proceso, digamos, y me dicen, señorita Natalia, ¿sabe qué? Tiene que presentar la copia del informe 15. Y yo le llevo la copia y ¿qué me va a decir a mí la Contraloría o el juez o el Ministerio Público? Tiene que ser una copia fedateada, ¿sí o no? Y nuevamente voy a tener que ir a la entidad para que me fedatee la copia. Entonces, es lo mismo. Yo puedo digitalizar todo lo que quiera, pero si no lo hago correctamente, dentro de lo que hemos señalado, con una correcta resolución, que este caso esté con un fedatario informático, no va a tener ningún tipo de validez. Yo sé que es difícil, pero a la larga las entidades lo van a tener que hacer, así que es mejor que ya lo vayan implementando. Muy bien, doctora Natalia. Presumo que ya no hay más preguntas. Ah, sí, tenemos a Alexander. Alexander, por favor, adelante, ¿sí? Gracias. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Ya. Muchas gracias. Profesora, tenía una duda respecto a la ley de gobierno digital. Si bien es cierto, permite que los ciudadanos puedan enviar a través de mesa de parte digital sus documentos digitalizados, ¿cómo esos documentos digitalizados que luego son derivados por el sistema de trámite documental de la entidad y llega al archivo, ¿no? Ya cuando ya ha terminado su trámite para ser archivados, esos documentos digitalizados que son valor simple, ¿cómo se podrían gestionar con, digamos, ya a nivel archivístico? Porque también se toma en cuenta que a veces esos documentos también son enviados por mesa de partes físicas, los originales, y después que también terminan su proceso de trámite, llegan al archivo para su custodia. ¿Cómo en ese caso se tendría que gestionar tanto la parte virtual como la parte en el soporte papel del documento? Gracias. En algunos casos, según también los tupas de las entidades, porque tenemos que basarnos en eso en realidad, algunos documentos sí son necesarios que se presenten de manera física, ¿ya? ¿Por qué? Miren, particularmente, un ejemplo, ¿ya? Yo te doy. En mi entidad te señalan que, por ejemplo, cuando tú presentas tu entrega de cargo, la entrega de cargo tiene que ser el original, no puede ser una copia. Entonces ya, yo por más que lo escaneé en este caso y lo envié correctamente y lo escaneé a colores y con resolución, no 200, con resolución 1200, ¿ya? Que están todos los detalles y lo estoy ingresando por mesa de partes y mesa de partes me coloca a mí la observación, me dice, su documento no va a seguir trámite si es que usted no presenta el original. Fuese diferente si, por ejemplo, yo, como Natalia Bamonde, tuviera mi firma digital y yo ingreso el documento con mi firma digital. Ahí ellos van a poder verificar de que sí, efectivamente el documento es copia fiel, ¿no? En este caso tiene un valor de original y va a poder continuar el trámite. Pero en mi caso yo no tengo firma digital, ¿saben por qué? Porque no tengo DNI electrónico, porque no alcancé a la inscripción y estoy luchando ahorita por tener un DNI electrónico porque necesito mi firma digital. Entonces, de alguna manera, si es que este documento es original, va a continuar su trámite, pero si no lo es, también la mesa de partes lo puede observar, pararlo ahí y simplemente darlo por no presentado. Estos documentos van a llegar únicamente al archivo cuando tengan, como tú lo has dicho, un trámite correspondiente, tal vez es un expediente para algún tipo de solicitud que va a terminar en un acto resolutivo, qué sé yo. El acto resolutivo va a acompañar estos documentos y este documento es el que se va a ir más adelante a un archivo. ¿Ok? Primero un archivo periférico, luego un archivo central y bueno, ya. En algún momento tal vez llegará al archivo regional y eso, porque no creo, por un tema de intereses, ¿no? Pero en este caso solamente voy a tener que archivar pues los originales, más las copias, claramente. Es más, en la entidad en la cual yo elaboro, a todas las copias, en el documento, en la parte de atrás le ponen un sello que dicen documento en copia. Entonces con eso ya le quitaron todo tipo de validez. Muy bien, doctora Natalia. Presumo que cerramos con Alex.
Entonces, estimados participantes, damos por culminado esta presente sesión de clase.